Bueno, perdonad, pues como os decía, lo que vamos a empezar, donde lo retomamos antes de ello, vamos a ver los resultados de un poco de vuestras emociones con respecto al TFG, ¿no? Claramente ganan emociones de agobio, miedo, pero bueno, también hay gente que tiene pues curiosidad, que tiene ilusión, que tiene, bueno, también lo relacionan con esfuerzo, ¿no? Bueno, pues como decíamos la otra vez, es verdad que es un tipo de trabajo especial, pero bueno, vamos a ver si por lo menos con los consejos que vamos a ofrecer aquí, sobre todo tenéis, no sé si habéis echado un vistazo al aula virtual. Ayer os colgué un montón de recursos para todas las partes del TFG que estamos viendo en el curso, tanto para la parte de, pues, de estructuración, como escribir distintas secciones de... Sí, pasa. Distintas secciones del trabajo, como para la parte de escritura académica, de buscar fuentes. Tenéis ahí numerosos recursos que pues podéis aprovechar y que, bueno, que espero que os sirvan junto con la presentación, que también os he puesto muchas capturas de pantallas de ejemplos reales de todas las partes que estamos viendo, cómo escribir pues un resumen, cómo hacer los objetivos, las conclusiones, cómo citar, que es la parte que creo que nos quedaba por ver, donde lo habíamos dejado la semana pasada. Entonces, bueno, pues habíamos visto todo lo inicial, ¿no? De las partes de introducción, de los objetivos, de, bueno, pues cómo poner un título, cómo hacer ese resumen, cómo hacer ese planteamiento, ¿no? En definitiva, inicial del trabajo. Tienes aquí, pues eso, tanto la información teórica como luego ejemplos por cada una de las cuestiones que se explicó. Entonces, pues para quien no viniera la semana pasada, es lo que vimos, ¿no? Le podéis echar un vistacillo. Y lo dicho, pues tenéis bastantes ejemplos. Todas las capturas de pantalla que os he puesto son de ejemplos reales de trabajos de fin de grado. Hayamos visto también la parte de las fuentes, de cómo tenemos que documentarnos, que hoy vamos a ver, pero desde la perspectiva del plagio, la diferencia entre documentación y plagio. Y hayamos visto pues, bueno, algunos consejos para la elaboración del marco teórico, revisión de la literatura o estado de la cuestión o del arte, como lo queréis llamar, tiene muchos nombres. Pero en definitiva es hacer una búsqueda bibliográfica de fuentes para contextualizar nuestro tema y desarrollar aquellos conceptos teóricos que tenemos que plasmar en el TFG. Entonces, bueno, pues de nuevo, tenéis información teórica y algún ejemplo. Y esto del hilo argumental, que también lo vamos a ver hoy, pero en la parte de exposición, o que yo os decía que es muy importante y que a veces es uno de los fallos o las cosas que más cuesta conseguir, ¿no? Esa unidad o esa especie de relato que yo equiparaba un poco a pues, contar un cuento, una historia, y que también es importante, que nos lo da en muchas ocasiones también la escritura académica, que eso es algo que vamos a ver hoy un poquito, pero desde la perspectiva de cómo insertar las citas bibliográficas dentro del texto del TFG. Aquí lo que vimos fue, pues, sí, pasad adelante. Estamos repasando un poco lo que vimos la semana pasada. ¿El qué? Ay, es verdad que, bueno, avisadme, sí que me pongo a hablar. Estaba haciendo repaso de lo que habíamos visto. Sí, es que esto de tener los ordenadores va a ser un poco complicado. Pero bueno, vosotros cuando me veis que me despistéis, me lo decís. Estábamos viendo, bueno, pues dónde la habíamos dejado, ¿no? Estábamos en la parte de escritura académica. Bueno, paso un poquito más por aquí. Habíamos visto pues todo lo de la pasividad refleja, el plural de autores, los fallos más comunes de escritura, todo esto lo habíamos visto la semana pasada. Y con ejemplos también de cómo mejorar, ¿no? Son pautas sencillas, porque como dijimos, no nos vamos a convertir en Shakespeare de la noche a la mañana, ni se trata de eso. Se trata de mejorar o de ajustar la escritura en lo máximo posible al tono académico, ¿no? Que como vimos pues tiene esas peculiaridades de evitar la primera persona del singular, de intentar escribir de esa manera más formal, más impersonal. Luego vimos claves pues, que tenían que ver con pues, la escritura, la estructuración de los párrafos. Esto del signposting, que a vosotros os parece pues, es una parte muy nueva, muy diferente, que en Inglaterra se trabaja mucho, en inglés en general, porque tienen eso, en estos países anglosajones tienen la tradición de hacer ensayos durante la carrera universitaria. Y bueno, pues tenéis mucha información y signposting, si lo traducimos al castellano, es señalizar, ¿no? Establecer señales dentro de la escritura para ir guiando al lector de manera que el texto sea más comprensivo. También os puse aquí pues, algunos ejemplos, de nuevo, de frases que constituyen, que nosotros leemos este tipo de signposting continuamente y no recaemos que están allí, igual que los conectores que también vimos. Pero eso mejora muchísimo la escritura y es algo muy sencillo de implementar, que no tiene tampoco más misterio. Os había puesto lo de los conectores. En el campus virtual os he puesto también un link a diferentes infografías de este tipo de conectores y también un diccionario más completo de conectores.
Y bueno, pues tenéis ejemplos de cómo cambia un texto con estos conectores, con estos pequeños párrafos de introducción y de transición cuando terminamos una sección y vamos a otra. Y nos habíamos quedado justo aquí en la parte de referenciar, ¿no? Como os decía, esto está muy ligado al plagio porque en trabajo académico una de las habilidades que más se miran con lupa es la capacidad que tiene un alumno de manejar fuentes que sean relevantes para el tema que ha elegido, ¿no? Es decir, que demuestre que conoce la literatura, que conoce los autores más importantes y obviamente además como vosotros no tenéis conocimiento profundo sobre un tema que vais a desarrollar en un trabajo extenso, pues necesitáis leer, ¿no? Entonces lo primordial es que todas esas lecturas que vais a hacer luego se puedan, o sea, estén referenciadas correctamente dentro del trabajo. ¿Esto qué significa? Cuando yo hago un resumen de una definición que he leído en varios autores, en varios libros, o cuando hago un resumen en general de aquello que estoy esbozando, trabajando a nivel teórico, aunque el resumen y la síntesis sea mía, sea de la persona que escribe, siempre tiene que visualizar qué autores le han servido para construir ese texto, ¿no? Ahora veremos ejemplos. Por lo tanto, referenciar es importante porque si no hacemos eso, constituye un tipo de plagio, puesto que estás bebiendo de autores, de ideas, incluso si coges una frase prestada, una definición, si no señalizas de quién es un tipo de plagio. Puede ser o no detectado por Opportunity, por las herramientas que tenemos, dependiendo de si has trabajado, has parafraseado o no la idea, pero no es una buena práctica, ¿no? Entonces, además, es una forma, aparte de reconocer el trabajo de los demás, es también algo que tenemos que hacer porque nos van a evaluar con respecto a eso. Es decir, que una habilidad que se valora positivamente es la capacidad de saber manejar fuentes o de saber encontrar información relevante. Os he puesto un enlace a Neoscientia, que es un sitio que está muy bien para jóvenes investigadores y que para vosotros en un trabajo fin de grado y fin de máster os va a servir un montón. Tiene un montón de consejos sobre distintas partes del proceso de investigación y bueno, pues tiene una infografía que es citas bibliográficas para torpes, que está muy bien, da muchos consejos. Que son pues, bastante aplicados. Entonces, bueno, pues tenéis aquí el link y yo simplemente, como es una infografía súper grande que es imposible traerla en PowerPoint, pues os he hecho una captura de pantalla de aquellas partes que son más importantes, ¿no? Por ejemplo, está de los motivos, ¿no? Principales para referenciar. Luego veremos más adelante otra que también es importante de distinguir distintos ejercicios que, en mi opinión, lo que veo continuamente en mis alumnos es que se equivocan un montón. No sabe la diferencia entre bibliografía, referencias bibliográficas, cita, referencia. Es como que es un batiburrillo y es complicado entender. O sea, también vamos a ver. También surgen muchas dudas sobre cuándo y cómo citar, ¿no? O cuándo no hace falta. Pues bueno, la clave es algo es súper conocido o es basiquísimo, pues a lo mejor no hace falta proporcionar. Sí, adelante, se puede pasar. Sí. Cuando algo no es conocido, pues, o sea, es conocido, perdón, pues podemos obviar, no hace falta citar a un autor para poner cuando cayó el muro de Berlín o el descubrimiento de América. Pero en todos los demás casos, cuando siempre que estemos utilizando ideas, una definición, algo que ha escrito otra persona, siempre ahí tenemos que citar. Y como os decía anteriormente, tenemos que intentar citar a aquellos autores que son claves, es decir, no irnos a fuentes secundarias o terciarias, acordar de lo que explicábamos, ¿no? Es decir, la fuente primaria es aquella persona que produce esa idea, ¿no? Por ejemplo, hablamos de empatía, pues Baron Cohen o Fritz, o hay gente que han sido pioneros en estudiar la empatía, ¿no? No nos vamos a leer a un profesor de universidad que se ha leído, a alguien que a su vez se ha leído a esa gente, ¿no? Tenemos que intentar rastrear siempre las fuentes, aunque no las leamos en la totalidad, porque es también impracticable que vosotros como estudiantes de fin de grado o fin de máster os leáis 10 libros, 50 artículos, es imposible. Tenéis que también podéis hacer lecturas salteadas, siempre que manejéis artículos, pues el abstract va a contener una información muy, muy buena y a lo mejor podéis discriminar qué partes de ese artículo sirven y cuáles no. O de un libro, pues podéis hacer una lectura, pues eso, un poco también salteada y luego habrá libros o artículos que necesitéis trabajarlos y leerlos en su totalidad. Pero bueno, como decía, siempre intentar irnos a las fuentes más importantes. Porque si no, pues eso, nos pueden acopiar de plagiar. Nos pueden acusar de plagiar. Yo he estado en tribunales, en la universidad donde trabajaba anteriormente, tenía un compañero que le llamaban el doctor plagio, porque siempre en todos los tribunales pillaba a estudiantes, ¿no? Yo no sé cómo lo hacía porque detectaba cosas que ni siquiera Turnitin lo hacía. Pero bueno, hay gente que es así, que le gusta eso. Yo no pertenezco a ese grupo, pero bueno, sí que es verdad que a veces canta mucho cuando un texto no es del alumno, porque suele ocurrir que además
la redacción es diferente y eso ya te llama la atención, o de repente hay un salto de nivel cualitativo en el análisis que está haciendo y te llama a simple vista la atención que eso es raro que sea del alumno, ¿no? Y sobre todo cuando no hay referencias. O puede pasar, y ha ocurrido alguna vez, que te encuentres con un texto que sea tuyo, de un amigo o de alguien que conoces y no lo veas referenciado. Es decir, ese tipo de cuestiones suelen ocurrir, con lo cual, pues bueno, hay que evitarlas porque además es que es muy fácil no incurrir en eso, es decir, el esfuerzo a la hora de plagiar o hacer un collage, el esfuerzo es también tan grande como hacerlo bien, con lo cual pues no tiene mucho sentido. Si leemos a distintos autores y tenemos muchas fuentes, pues está bien resumirlas y trabajarlas y parafrasearlas, pero metiendo citas, entonces ahí se acaba el problema. Entonces, aquí tenéis también consejos, porque a veces también yo observo que algunos alumnos no saben distinguir o no saben la diferencia entre documentarse, plagiar, es decir, que les cuesta seguir o entender esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso os he puesto aquí también pues una infografía, otro enlace a Neoscientia de Pedro Margolles, donde tenéis también pues un artículo, un post de su blog sobre plagio. Él habla sobre la tesis porque está dirigido más a jóvenes investigadores, pero todo lo que dice acerca del plagio se puede aplicar perfectamente a un trabajo más sencillo como el TFG o el TFM, ¿no? Entonces, muy bien documentarse, eso se va a premiar, muy bien manejar muchas fuentes y citar a muchos autores, mal, pues eso, no referenciar. Y a veces hace, como decía, sin querer. Yo me he encontrado pues muchos marcos teóricos que de repente ves 3 páginas en una sola cita y dices que es imposible que toda esa información haya salido de tu cabeza. Tenéis que ir en el marco teórico siempre en cada párrafo, cada 2 párrafos, siempre ir señalizando de dónde viene esa información, porque de lo contrario os pueden acusar de copiar, aunque esa no sea la intención, ¿no? Vale, entonces aquí, esto que tienes aquí, no vamos a ver con mucho detenimiento, es simplemente para aquellos que tengan curiosidad por este tema, pues bueno, en el libro del TFG que escribí junto a mis compañeras, pues recogimos una clasificación hecha por unos autores sobre los tipos de plagio. Y fijaros todos los tipos de plagio que hay. Son 3 diapositivas, cada uno están clasificadas en torno a un tipo de modalidad. Pues, por ejemplo, aquellos que no citan las fuentes. Pues dentro de aquellos que no citan las fuentes tenemos un montón de tipos de plagio. Dentro de los que citan las fuentes pero aún así plagia, pues también hay un montón de modalidades. Y dentro de la última diapositiva igual, pues tenéis muchos tipos de malas prácticas, ¿no? Que quien quiera leer y quien tenga curiosidad, pues ahí lo dejo. Pero en definitiva, si no nos queremos complicar mucho la vida, no hace falta leerse todo esto, lo más importante es nunca tomar nada prestado sin darle crédito. Es decir, si tú coges una frase, aunque sea una frase, esa frase la tienes que visualizar de dónde viene, o si coges una definición, o si haces un resumen de varios libros, varios artículos, ese resumen tenemos que señalizar de qué fuentes ha sido extraída toda esa información que nosotros hemos elaborado. Y además esto es justo lo que consiste en marco teórico, en elaborar información, a la vez que señalizamos de dónde procede. Porque hay gente que también vimos la semana pasada, hace un marco teórico que es una colección de citas, eso tampoco es bueno porque no hay elaboración propia. Lo que se pide del alumno es que haga una síntesis, un resumen, un análisis propio basado en esas lecturas que ha realizado y que sea capaz de citar esas lecturas. Entonces ahora vamos a ver ejemplos también aplicados de cómo hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí tenéis resumido lo que acabo de explicar en esta diapositiva, ¿no? De lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pues lo que se debe hacer es citar, sintetizar el argumento y la idea, luego señalizar de dónde viene. Podemos interpretar datos, argumentos, definiciones de un autor, pero siempre señalizar de qué autor estamos tratando. Y lo que no debemos hacer es eso, pues copiar, copiar frases literales, parafrasear, entrecomillar en un texto pero no poner la fuente, que eso a veces también se hace por error. Ponemos una cita literal, de las que llamamos, una cita literal es algo que cogemos tal cual sin modificar una sola palabra, ¿no? Y aquí, según el estilo de citación que utilicéis, normalmente si la cita es cortita, pues entre comillas, si la cita es muy larga, más de 40 palabras, por ejemplo, pues se pone en párrafo aparte, eso ahora también veremos ejemplos. Pero a veces hay alumnos que hacen la cita y se les olvida poner la fuente, pues simplemente porque no tienen el automatismo, o como no estéis acostumbrados a hacerlo, pues es algo que se os pasa y no os dais cuenta. O otro error, poner la cita pero no poner la página de dónde viene. Bueno, ese tipo de cuestiones
no es que te vayan a acusar de plagio, pero es simplemente una cita o una referencia mal elaborada. Y sobre todo, un error el más común que yo veo es este último de aquí, ¿no? Que lo veíamos la semana pasada en algunas de las capturas de pantalla que os puse. Un marco teórico que consiste en una cadena o en una consecución de fulanito dice tal, fulanito dice cual, tal autor dice que eso no es, eso es una colección de cosas que pones ahí, pero lo que se pide es que tú elabores esa información, que le des unidad, que veas los elementos en común o las comparaciones o lo que sea que quieras ver, es decir, que elabores esa información, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste hacer una revisión bibliográfica. Grandes reglas que podemos retener que son muy sencillas, pues solo citar lo que se lee, que ese es otro error, que por cierto hacen incluso muchos profesionales, que citamos cosas que no hemos leído de primera mano, que ni siquiera hemos ojeado porque no hemos bajado el artículo ni nos hemos leído nada. Tenemos que priorizar las fuentes académicas frente a la información en Internet, eso ya lo vimos y los motivos por qué. Y ante la duda, pues siempre citar, es decir, si tenéis duda de si algo se debe citar o no hace falta, mejor citar, siempre es más precavido. Como decía también anteriormente, hay algo que es esencial y que tenemos que tener en cuenta. Las citas, aunque a veces también se las llama referencias porque son referencias dentro del cuerpo del trabajo, es la información de la fuente, ¿no? Que normalmente en los trabajos académicos, dentro del cuerpo del trabajo, es decir, en esas secciones de marco teórico, se utiliza el apellido y el año, ahora lo vamos a ver. Mientras que la lista de referencias bibliográficas o las referencias bibliográficas es aquel listado que hacemos al final del trabajo donde ponemos todo lo que hemos citado. Y ojo, aquí viene la dificultad y es que normalmente en el instituto o quizás también en trabajos que habéis hecho, lo que hacíais es una bibliografía. Una bibliografía es un listado de fuentes, pero que pueden o no haber sido citadas. Es decir, ahí yo puedo meter un libro que a lo mejor he usado muchísimo, pero que realmente no lo he citado por la razón que sea. O un libro que yo sé que es muy importante y que quiero darle visibilidad, pero no lo he trabajado yo en mi trabajo. Sin embargo, las referencias es hacer un listado de todo lo que yo he ido poniendo a lo largo del trabajo, de todos los autores que yo he ido citando o que he ido enumerando. Entonces, esa diferencia es fundamental, porque un trabajo fin de grado tiene que tener un listado de referencias bibliográficas. Bibliografía, pues ya es opcional, porque a veces pueden contener las dos cosas. Y un error muy común es que los alumnos pues, se olvidan de hacer bien las referencias. A lo mejor, a mí me pasa, imaginaos en la evaluación un profesor te lee y dice, uy, esta definición, esta idea que interesante, voy a ver quién es este autor, ¿no? ¿Dónde ha sido publicado este estudio? Y te vas a las referencias y no está. Pues eso pues es un error, ¿no? Que tenemos que intentar evitar, con lo cual aquí hay que ser muy cuidadoso cuando se está escribiendo el TFG y bueno, pues ir apuntando todo lo que se va citando. Por eso es muy bueno utilizar un gestor, que también vamos a ver hoy un poquitito de Mendeley, ¿no? Porque nos hace todo ese trabajo por nosotros y ya nosotros nos olvidamos de ver si nos faltan citas, si no, de cómo se hacen, de si está bien puesta la cursiva, ese tipo de cuestiones te lo hace un gestor automáticamente. Y aunque necesita una pequeña inversión inicial de bajarte el programa, abrirte una cuenta y entender un poco cómo funciona, que son muy sencillos, merece mucho la pena porque luego es una pesadilla auténtica. Y a mí me sigue pasando muchas veces como profesional que te fías de tu memoria, de que te vas a acordar o de qué tal, y como no lo meta en Mendeley y como no lo cita a través de él, pues luego es muy farragoso y te lleva mucho tiempo hacerlo bien. Vale, entonces, como decíamos, una cosa son las referencias en el texto que van a tener este formato de aquí, pues Peñalba 2019, lo que decía apellido, año, o si utilizamos, hay en algunos estilos que podéis ver números, eso sobre todo se lleva más en el campo de la medicina, el estilo Vancouver y similares, y luego pues el listado final de todas estas cosas que aparecen en el texto, ¿no? Que es lo que decíamos anteriormente de la lista de referencias bibliográficas. ¿Cómo se introducen en el texto? Que es lo que vamos a ver un poco ahora y que está ligado a esta parte de la escritura académica. Pues bueno, hay muchas fórmulas que son muy estándar, ¿no? Pues según tal y como señala este autor, siguiendo a... luego, para establecer luego conexiones con tu trabajo, pues puedes hacer ya frases del tipo de, pues nuestro proyecto está en la línea del modelo de fulanito. Es decir, siempre se introducen con ese tipo de frases. Y aquí hay una dificultad que si la entendéis, ya tenéis solucionado casi todo, que es lo que cuesta un poquito más, pero yo creo que como os he puesto muchísimas capturas de pantalla, lo vais a ver. Hay dos formas de introducir estas citas que tienen ese formato de apellido-año. Una es cuando la metemos dentro de una frase, por ejemplo aquí, ¿no? Tal y como señala Gómez 2005,
Lo que encerramos en el paréntesis es el año solo, ¿no? Porque quedaría muy raro si metemos el apellido, la frase no se entendería, ¿no? Sin embargo, si imaginaros que yo desarrollo una definición, pues las humanidades digitales son aquel campo en el que hay una intersección entre la tecnología y las disciplinas tradicionales. Termino mi frase y pongo en el paréntesis el apellido y el año. Ahí sí encierro en ese paréntesis las dos cosas, ¿no? Porque es al final de la frase, ya no interrumpe y ya no molesta, ¿no? No queda raro si meto el apellido dentro. Entonces, os vais a encontrar, dependiendo de cómo sea la construcción de la frase, que tenéis que utilizar una fórmula u otra. Yo creo que es bastante fácil, aunque suele costar mucho. Si es al final, va todo en el paréntesis. Si es en el medio, al principio, en un lugar intermedio de la frase, va siempre solamente en paréntesis el año de la obra que estoy citando, ¿no? Fijaos, aquí tenéis, voy a pasar estas diapositivas que ahora explico un poco qué son. Pero aquí tenéis muchas capturas de pantalla, ¿no? Además de textos reales que podéis ver cómo están redactados y veis este tipo de paréntesis, ¿veis? Como si empieza una frase, pues lo que os decía, Martín y Viera, caracterizando la metodología basada en rincones, tal cual, o estamos escribiendo algo, pero también son otras funciones lo que atribuye Boyero 2010 y bla, 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 etcétera. Y luego también hay una frase aquí que como veis, está al final, pero queda mucho mejor que en el apellido fuera, porque si no, no se entendería. La frase es, y por último, la terapéutica, la que explica que la literatura ayuda a los niños a trabajar sus conflictos internos, aspecto del que también habla Belteheim 2021. Si metiéramos Belteheim en el paréntesis, quedaría raro, porque nos quedaría el verbo suelto, habla y no se entiende bien. Es decir, que es un poco el sentido común y en cuanto que empecéis a practicar lo vais a ver. En naranja, pues tenéis ejemplos donde va en paréntesis todo, ¿no? Cuando realmente nos queda mejor encapsularlo todo, ¿no? Pues, por ejemplo, Bravo 2019 elaboró una tabla a partir de diversos autores. ¿Y cuáles son esos autores? Pues todos los que aparecen aquí. Y luego pues puede continuar la frase. Aquí, si por ejemplo, no pasa nada porque luego hay otra frase que continúe. Tenéis más ejemplos en la siguiente diapositiva. Perdonad que me estoy pasando aquí. Me refiero a estas diapositivas de aquí. Y bueno, pues aquí veis el típico ejemplo de frase que termina con una cita, ¿no? Os he puesto un poco en naranja cuando va todo junto y en amarillo cuando va separado. Es una cuestión de lógica, ¿no? De hacer que la frase se entienda y se lea lo mejor posible. Y como os decía, pues para que veáis, aquí por ejemplo en esta diapositiva, esta que empieza por aunque, a ver si la localizo. Os la he subrayado también en amarillo porque fijaros, aquí es un claro ejemplo de usar un conector y un signposting. ¿Por qué? Nos dice, aunque el requerimiento de una escuela coeducativa ha sido una constante desde el último tercio del siglo XIX, no siempre se ha entendido la coeducación con el mismo propósito de igualdad. Es decir, nos introduce que ahora, aunque esto de la coeducación siempre ha existido, no siempre ha estado presente por los motivos que sea. Es decir, esa frase anticipa el contenido que luego se va a desarrollar después. Pues se lo he puesto aquí también para comentarlo. Y eso, os he puesto aquí en azulillo pues distintos conectores que se utilizan para que veáis un poco pues esto que vimos la semana pasada de la importancia de tener un texto con conectores. Entonces, bueno, pues echarle un vistazo tanto en casa como cuando queráis a las diapositivas. No las vamos a leer todas aquí porque sería pues, muy pesado. Pero bueno, os he puesto aquí, fijaros, aquí tenemos en esta diapositiva hasta que empieza por el tercer aspecto, otro conector también clarísimo. A ver si soy capaz de aquí. Porque estamos haciendo una numeración y bueno, pues vamos a desarrollar este tercer aspecto, ¿no? Es decir, anticipa que ahora nos vamos a detener en esto. En definitiva, bueno, yo os he puesto ahí muchos ejemplos porque creo que es como mejor se aprende. También una recomendación es que el día de mañana cuando os pongáis con vuestro TFG, pues siempre que os bajéis trabajos similares, un poco la dificultad de Internet es que puede haber cosas buenas o malas. Entonces también pedirle, si el director o directora nos lo ofrece, pedirle algún ejemplo de algún trabajo que haya dirigido, ¿no? Aunque no sea vuestro tema, pero por ver un poco pues cómo tiene que ser, ¿no? Y luego también muy importante que en los trabajos de fin de grado las tablas y las figuras también se referencian, ¿no? Los estilos de citación como por ejemplo el APA Chicago o el que vayas a utilizar también nos marca que tiene que ir por ejemplo el título arriba, ese es tabla o figuras es abajo, que tenemos que poner la fuente de donde viene y tenemos que ponerlo tanto si la fuente
es externa como si es nuestra, como por ejemplo en este caso, ¿no? Es decir, yo he hecho una tabla, pues tengo que poner elaboración propia para que así el lector sepa que esa tabla es un contenido mío que yo he hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en un cronograma o en estas tablas. Entonces también es importante, y lo mismo con las figuras. Dependiendo del estilo de citación que vais a utilizar, yo os he puesto aquí ejemplos de APA porque son los que tengo yo, pero bueno, si utilizáis otro tipo de guía, Chicago o la que sea, pues bueno, simplemente familiarizaos, o sea, buscar la información de cómo se ha de hacer, pero suelen ser parecidas. Y bueno, pues vamos a pasar a lo de los gestores, ¿no? Que yo os decía que os va a ahorrar mucho tiempo. Yo os puedo enseñar el que yo utilizo, ¿no? Y bueno, yo lo utilizo porque es un gestor gratuito que tiene muchas funcionalidades y que trabajo con Word. Esos son los motivos fundamentales por los que yo, dentro de los muchos que existen, Zotero, RevWork, EndNote, pues Mendeley, sabes que como tiene una licencia libre nunca te van a pedir un pago, no van a cambiar, además llevan muchos años. Y segundo, porque trabaja con Word. Entonces vamos a ver todo lo que te permite hacer si te instalas el plugin, que como os decía, luego si queréis, a la última parte, si queréis que os ayude con... Es muy sencillo, pero bueno, a veces cuesta, o si os cuesta, pues venís aquí y os ayudo a bajaros el plugin. Las razones por qué utilizar esto, pues para mí básicas, creo que os interesan a vosotros, es que os va a ahorrar muchísimo trabajo y os va a generar tanto las citas dentro del trabajo como la bibliografía final con muchos menos errores. Es verdad que a veces hay alguna que hay que editarla o que hay que revisarla a mano, pero es muy raro. Normalmente eso es porque no es culpa de Mendeley. En realidad Mendeley lo que hace, luego lo explicaremos, es que lee un tipo de archivo que generan las revistas, ¿no? Que te las bajas allí, ese archivo. Entonces, pues a veces se puede equivocar si la referencia original no estaba bien hecha, ¿no? De la persona que la hizo, pues hay algún error, pero normalmente es el 90%, 95% está muy bien. Te permite además buscar en catálogos, como decía, se integra con Word, lo puedes utilizar también como o sea, tiene la funcionalidad de poner notas, con lo cual si quieres hacer anotaciones en tus PDFs, te permite organizarlo por bibliotecas, es decir, muchas cosas. De aquí, como no podemos verlo todo, pero sería a motivo de otro curso, simplemente os voy a enseñar lo más útil de Word. Paso previo es, como decía, instalaros el plugin, que normalmente se encuentra, se me olvida poner una captura de pantalla, se encuentra cuando tú te abres el programa, la versión de escritorio, porque también tiene versión web, hay un apartado que se llama Tools o herramientas. Entonces ahí en Tools pues hay una cosa que se install plugin o algo así, ¿no? Entonces ahí te instalas ese complemento que luego luego va a funcionar con Word y luego pues vamos, cuando lo tengáis en Word pues ya podéis ver este menú de aquí arriba, ¿no? que he hecho aquí una captura de pantalla, el menú de referencias. Y para saber si está bien instalado nos tenéis que salir aquí este menú, uno parecido con el icono de Mendeley. Entonces, fijaros, tiene insertar referencias, unir referencias o citaciones, como lo queráis llamar, e insertar bibliografía. Entonces, esto es muy útil porque si yo estoy escribiendo, imaginaos que este párrafo de aquí es un párrafo que yo estoy escribiendo donde necesito insertar una referencia, pues le doy aquí a Insert Citation y nada más poner una palabra clave o el apellido del autor que quiero citar, enseguida ya me sale un listado para que yo elija cuál es, ¿no? Muchas veces, por eso nos permite también buscar hasta por palabra clave o bien por el nombre del autor. En cuanto que lo localizo, que es esto que tienes aquí en azul, pues yo le doy a clic y pum, cita que está insertada y que luego me va a traer o que me va a llevar a la bibliografía, ¿no? Son estas citas que aparecen en gris y que tenemos que luego eso que automáticamente te lo va a poner en la bibliografía. Lo único que tiene un poco de incordio es que por defecto el programa te genera la cita entre paréntesis, entonces si necesitamos, por esos motivos que hemos visto antes, que solamente esté entre paréntesis el año, lo que hago es que lo edito manual, borro el primer paréntesis, encierro el año, quito la coma al principio y ya me queda como aquí, como veis aquí esto de aquí, ¿no? Ya lo tengo bien hecho. Y lo único que, al menos en mi versión, porque también hay muchas veces esto cambia según la versión de Word que tengas, te va a pedir, te va a salir un diálogo, una ventanita emergente que te va a preguntar Keep Citation, o sea, el programa se da cuenta que tú has manipulado algo y simplemente te pregunta si estás seguro. Entonces la opción por defecto que viene marcada es la de no, undo, pero esa no es la que tienes que darle a Keep, que si le estás diciendo al programa, sí, no pasa nada, Keep lo que he editado manualmente, ¿no? Entonces, después de hacer eso, pues la ventaja que tiene es que luego lo va a fusionar, como veremos aquí, te va a hacer una lista de referencias bibliográficas ya
totalmente formateada con toda la información. Veis que las citas que van dentro del trabajo son siempre eso, apellido, años, si son dos autores, más de dos autores en APA, pues sería el primer apellido, coma, et al, estas cuestiones, ¿no? que van dentro del trabajo, y luego la referencia final, que sería esta. Y aquí tenéis un cuadro donde podéis elegir el estilo. Por ejemplo, esta primera diapositiva pues lo hemos hecho con APA. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, al estilo Vancouver o Nature, que es más típico de ciencias, pues veis que me cambia tanto las referencias que yo he metido dentro del cuerpo del trabajo, que ya me aparecen numeritos, como luego el listado de referencias finales, ¿no? Cambia el formato y lo puedo cambiar tantas veces como quiera y el programa hace todos los cambios. Con lo cual, esto os parece aquí ahora una tontería, pero cuando os pongáis a hacer una referencia manual es muy complicado porque tiene que seguir una serie de pautas. Va primero el apellido, luego una coma, luego la inicial, luego un punto, luego una coma, luego el segundo apellido, luego tienes que meter el año, luego poner en cursiva si es libro, el título del libro, si es revista, el título de la revista. Y eso es muy tedioso, con lo cual si utilizáis un gestor, que vais a tardar media hora como muchísimo en bajaros el programa y en aprender cómo funciona, pues luego os vais a ahorrar mucho sufrimiento cuando estéis haciendo las referencias. Y también otra cosa que nos he enseñado es que si yo tengo varias referencias y las quiero unir, como ese paréntesis que habéis visto en uno de los ejemplos, pues simplemente cojo las tres, le doy a la opción de Merge y ya me las unifica en un solo paréntesis, que sería este de aquí. ¿Vale? Como veis, yo creo que es bastante útil y que merece la pena esa pequeña inversión inicial en tiempo de haceros con el programa. También, imaginaros que un día necesitáis una cita solo o es algo muy concreto para un trabajo de una asignatura que no está el TFG. Pues si lo tenéis bajado, le dais a copiar, aquí os ponéis sobre la referencia que necesitéis, clicáis con el ratón derecho, le dais a copiar citación formateada y ya con eso te vas a tu Word, le das a pegar y te pegaría la referencia. Como decía anteriormente, el programa trabaja con archivos RIS, luego si queréis lo vemos. Bueno, otras funcionalidades que tiene es que si tienes un libro que no está en el catálogo de la biblioteca lo puedes meter tú manualmente rellenando los campos, o sea, los campos que te pida, y luego ya lo tienes dentro de tu gestor. Como decía, para navegar por vuestras referencias, pues podéis buscar dentro del programa por autor, por nombre o palabra clave y hacer notas. Y como os decía, luego si queréis, vemos un momento, hacemos una demo de cuáles son los archivos que Mendeley necesita, que son un tipo especial que tiene extensión .ris y que esos archivos los puedes bajar en los sitios que vimos la semana pasada donde tenéis que ir a buscar información, que son las revistas o las bases de datos que indexan muchas revistas, ¿no? Como Science Direct, Dialnet, ResearchGate, yo que sé, hay miles, ¿no? Entonces, simplemente cuando te vas allí, siempre todo portal o incluso toda revista individual siempre tiene un apartado donde tú le das a descargarte la cita, tienes que elegir siempre el formato RIS y con ese archivo ya eso lo arrastras a tu Mendeley y ese ya se queda dentro de Mendeley. ¿Vale? Si quieres luego lo vemos de manera aplicada. Y bueno, pues vamos con una parte que yo creo que también es bastante interesante en el sentido de que os suele costar o os suele imponer mucho. Y también yo quisiera que además de para el TFG, pues esto sirva pues, si tenéis que hacer alguna presentación de alguna asignatura o incluso para algo más importante que es el trabajo, ¿no? Creo que es un defecto o una carencia del sistema educativo español que no se prepara lo suficiente a la gente para hablar en público, ¿no? Y yo tengo la experiencia reciente de esta semana de haber hecho exposiciones con mis alumnos que son de primero y realmente el nivel es muy pésimo. Entonces creo que es algo preocupante porque de todas las cosas que podéis aprender en la universidad, probablemente hablar en público sin de nuevo no ser un presentador de televisión, que es un experto, ¿no? Alguien que se desenvuelve muy bien, simplemente hablar con unos mínimos, creo que es algo fundamental porque esa es de las cosas que más peso puede tener en vuestra vida profesional, en una posición, en una entrevista de trabajo, en el desempeño futuro de un trabajo y que os evalúen vuestros jefes sobre cómo relacionáis con los demás, cómo explicáis algo a un cliente, ¿no? Entonces yo creo que, como decía, es una carencia de nuestro sistema educativo y muchas veces pues llegáis al TFG y no habéis hecho ninguna exposición importante en vuestra vida, ¿no? Con lo cual pues suele dar mucha angustia. Entonces vamos a ver un poco tanto la parte técnica de cómo hacer bien una exposición, cómo elaborar una presentación, como la parte emocional.
que bueno, vamos a ver una serie de cuestiones y también de nuevo en el campus virtual os he puesto mucha información para que luego pues tranquilamente, yo sé que ahora en 4 horas pues no podéis absorber tanta información y de hecho creo que la semana pasada lo pensaba un poco, ¿no? Que igual os estoy lanzando mucha información así de repente y eso puede agobiar o contribuir a esa sensación de agobio, pero yo creo que cuando luego el día de mañana os encontréis en esa situación y lo necesitéis, podéis acudir tanto a la presentación como al material y ahí ya esos son recursos que yo creo que vais a ver de otra manera porque ya va a tener un sentido práctico y os va a servir de ayuda. Entonces yo entiendo que ahora quizás un poco en abstracto pueda ser demasiada información, pero bueno, por eso os he puesto todo ese material para que luego lo podáis consultar en el futuro. Bueno, pues vamos a empezar con estos trucos o pautas, ¿no? Esta infografía que es de Psicología Online, una página web, pues creo que es bastante, aquí los psicólogos pues trabajan muchas veces con gente que sufre de glosofobia, ¿no? Ese pánico a hablar en público, y creo que es bastante acertada los consejos que dan, ¿no? Por ejemplo, observar, ¿no? Yo, como os decía en el primer día, una característica muy rara en mi currículum como profesora es que me especialicé un poco en esto. Yo empecé a trabajar en una universidad online, la Universidad Internacional de La Rioja, en el 2012. Entonces, bueno, pues era una universidad muy potente, tenía muchísimo alumnado y, bueno, pues íbamos muchísimo a tribunales, ¿no? Era una de las actividades que mayor peso tenía en mi jornada de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ya puedo contarlo pues yo creo que ya estaré cerca de los miles de trabajos que yo he visto y evaluado en mi vida y eso significa haber leído el trabajo en la memoria y haber visto a la persona exponer. Entonces, algo que suele pasar muchísimo y es natural porque no se ha trabajado, no se ha ensayado, es que la persona tiende como a mirar así, ¿no? Está así o está hablando, pero está mirando a la pared de allí, ¿no? Como al infinito. Porque no se ha dado cuenta o porque es vergonzosa o porque nadie le ha dicho o porque no ha practicado que si tú estás hablando para un público, vale, es muy duro, a veces están manteniendo siempre la mirada a las personas, ¿no? Pero tienes que intentar mirar por lo menos de vez en cuando a tu tribunal, aunque sea, no estar haciendo la exposición, pues eso, como mirando esa línea en el horizonte, ¿no? Entonces, interaccionar. A la hora de prepararte, pues ver charlas, ¿no? A mí el otro día me sorprendía en mi clase de primero, no conocían TED Talk, yo me quedé súper sorprendida, yo me imagino que vosotros sí lo conoceréis, pero ya sea YouTube, sea TikTok, no sé, tampoco estoy muy metida en ese mundo, o sea, en TED, observar a gente, ¿no? Y fijaros en aquellos oradores que os gustan, pues un poco en qué es lo que hacen, ¿no? Normalmente tiene mucho de naturalidad en el sentido de que hay a mí, por ejemplo, un comunicador que me gusta mucho, que es Ken Robinson, no sé si lo conocéis, que ha hablado mucho sobre la educación, tiene unos vídeos muy graciosos en TED Talk, y es un tipo pues que es el típico británico, poco atractivo, que casi que farfulla así un poco, habla raro, se mueve así, gesticula de una manera muy peculiar, pero es súper divertido verle hablar, ¿no? Tiene un estilo muy propio. Luego hay otra gente pues que simplemente es buena pues porque sabe moverse muy bien o porque cómo utiliza su lenguaje corporal, por los motivos que sea. Simplemente tener modelos y ver este tipo de charlas pues te ayuda a interiorizar cosas, ¿no? Aunque tú no lo creas, sí que te estás fijando en cosas que luego reproducir. Otra cuestión fundamental, las buenas presentaciones, por muy bien que se te dé hablar en público, siempre pasan por haberte trabajado el contenido. Y yo observo incluso mis propios colegas de profesión, o a mí incluso me puede pasar una vez, aunque ese error yo creo que no lo cometo mucho, es que si no te preparas bien una charla, no mides los tiempos, ¿no? Y te das cuenta que te han invitado, por ejemplo, a dar un seminario y te pedían 40 minutos para que luego hubiera 40 minutos de discusión y hace 60 o una hora y pico, ¿no? Entonces te has comido todo el tiempo. Y a vosotros como alumnos, a ver, es que no os van a dar margen. Si tenéis 15 minutos para hacer la exposición o lo que os digan, no lo podéis hacer en 20 o 25 porque os va a penalizar y os van a decir luego, pues mira, le habéis hecho mal esa parte. Entonces, trabajar el contenido y hacer un ensayo, pues te da las garantías de que luego cuando llegues, aunque no lo hagas exactamente igual porque no consiste, o yo no aconsejo memorizar algo e intentar reproducirlo tal cual porque eso es muy artificial, sí que por lo menos saber qué eres capaz de contar en ese tiempo y saber qué diapositivas puedes usar. Entonces te das cuenta a lo mejor que no llegas y que te hace falta más contenido o al contrario, o que tienes muchas diapositivas y que eso literalmente que es imposible hacerlo en el tiempo que os den. Con lo cual, ensayar y dominar la cuestión pues es importante. Y además aquí algo también para vuestra tranquilidad es que en el TFG vosotros sabéis más que nadie, más que vuestro tribunal, de ese trabajo en concreto. Quizás vuestro tribunal puede ser experto
en un campo o simplemente puede ser experto, pues bueno, pues que tiene un conocimiento amplio, una base. Pues el trabajo que vosotros hagáis probablemente sepáis vosotros más que ese tribunal, con lo cual tenéis que llegar seguros, tenéis que demostrar o transmitir esa seguridad y si ha habido entusiasmo, pues también intentar transmitir ese entusiasmo por el tema que habéis escogido. Bueno, pues eso, ignorar los nervios, bueno, esto es muy difícil, lo de ignorar, respirar, relajarse, ahora vamos a ver cosas que se pueden hacer porque sí, hay gente que es muy ansiosa y que lo pasa mal. Todo con la práctica siempre mejora, pero es verdad que vosotros, pues esto es una cosa puntual y que vais a llegar muchas veces sin preparación previa, sin haber hecho ensayos o exposiciones, con lo cual, pues bueno, vamos a ver un poco cómo trabajar esta parte más emocional. Y bueno, por supuesto, pues prepararte un guión, lo que decía, no se trata de un guión que memorizar y volcar así tal cual, porque eso es muy feo y queda muy mal siempre, pero sí un guión, por lo menos de los temas que tienes que tocar y en qué orden. Eso es lo básico que tienes que hacer una presentación. ¿Qué tengo que decir? ¿En qué orden lo voy a decir? Luego ya cómo lo diga a la frase exacta, pues bueno, eso vendrá también de cómo lo preparáis y de los ensayos, pero por lo menos tener claro qué vais a decir. Esta infografía que está en internet me parece muy buena porque también creo que resume bastante bien las fases, ¿no?, de preparación del trabajo, de elaborar ese guión, hacer un pequeño ensayo, ver qué tienes que recortar porque no te da tiempo o algo que te falta que no has añadido. Luego intentar trabajar pues, la cuestión del lenguaje corporal. Aquí hay muchas diferencias, es decir, hay gente que es muy emocional, normalmente se sabe que las personas que son muy nerviosas, emocionales, tienden a moverse mucho las manos. Yo, por ejemplo, a veces me he visto en vídeos y, y me hace gracia porque no soy consciente, ¿no?, de todo lo que me muevo, pues acabo muchas veces tan cansada cuando doy una charla o algo, porque te mueves mucho, ¿no? Eso es bueno en general. Lo que para mí no es bueno y es algo que podéis encontrar en internet y que creo que no es un buen consejo, es estos gestos que te dice la gente que tienes que hacer que quedan súper mal, porque tú estás viendo claramente que no van con la expresión de esa persona, que eso es artificial. Estos que veis los políticos que mueven las manos, que hacen así. Eso yo me parece un mal consejo porque a mí por lo menos me chirría muchas veces, incluso me distrae de lo que está diciendo la persona al observar que hay un lenguaje corporal que no es genuino, porque el lenguaje corporal, cada uno tenemos un lenguaje corporal y es algo natural, es decir, nosotros expresamos con la cara, con los músculos de la cara, con las manos, con el cuerpo. Entonces, simplemente lo que tenéis que intentar hacer en una exposición es no estar rígido, ¿sabes? Que eso es algo de los nervios, ¿no? Simplemente intentar ser conscientes del cuerpo y que tenéis que mover y que tenéis que ser lo más natural posible. Cada uno en su estilo, quien se mueva más, quien se mueva menos, pero no intentar hacer estas tonterías de las manos y de los... porque creo que a mí no me gusta nada, por lo menos. Entonces, y bueno, pues estar atentos a algunas cuestiones. Yo, una vez en un tribunal, lo pasé muy mal porque además yo estaba de presidenta del tribunal y había un chico, esto era en un TCM, o sea, en TCMs, ¿no? Y había un chico que estaba haciendo una exposición, no sé cómo deciros, por un lado era brillante, ¿no? La capacidad que tenía el chico de volcar todo lo que había hecho en el trabajo, porque se ve que se lo había preparado y tenía ahí todos los autores que se había revisado para el TCM, tenía un dominio de contenido perfecto, la diapositiva genial, pero el pobre chaval me iba a levantar, no sé si se verá en casa, estaba así como una postura así como encogida, así tal cual, así agarrotado, y luego tenía además un boli, que esto es algo que se aconseja muchas veces, lo de tener un boli en la mano. También depende del tipo de boli, porque él tenía un boli de estos que se le da el botón, entonces estaba todo el rato haciendo así con el botón. Claro, yo veía a mis compañeros que estaban empezando a gritar, porque cuando estás media hora con alguien que está tiqui, 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 que le ves así y que lo estaba pasando francamente mal, pues te da mucha angustia. Entonces me tocó cambiarle el boli al chaval y decir, oye, mira, perdona, te cambio el boli, que es que estás haciendo ruido, no te das cuenta. Entonces, bueno, pues obviamente uno se conoce a sí mismo, sabe si va a estar nervioso o no, hacer un ensayo y estar atento a este tipo de cuestiones. Si coges un boli o algo, practicar con él antes para ver cómo os vais a desenvolver, porque a ver si os va a perjudicar en vez de ayudar, ¿no? Entonces, lo que tenéis que intentar es eso, quitaros el miedo, y luego vamos a ver cuestiones emocionales de ese miedo, que por cierto suelen sufrir más las mujeres que los hombres. Y bueno, pues sobre todo creo que cuando uno va a un trabajo y va con los deberes hechos, pues tiene más posibilidades de que esos nervios te traicionen menos, ¿no? Fundamental, otro error que suelo observar mucho en los alumnos, pues, que no han hecho esa parte de preparación y que no les da tiempo a contarlo. Y aquí hay algo muy importante que luego tenéis en algunas diapositivas, y es que tenemos que priorizar dentro del tiempo que nos dan qué es lo importante del TCM. Hay una cosa que yo no sé por qué pasa,
supongo que es por, no sé si por una inercia o por algo del sistema educativo, y es que cuando tienes que hacer una exposición, normalmente le dais mucha más importancia en términos de tiempo, le dedicáis todo el tiempo que tenéis al marco teórico, o casi todo, ¿no? Cuando no es la parte vuestra original. El marco teórico es algo que tenéis que tener en el TCM, en la mayoría de los casos, pero es un complemento a lo que habéis hecho vosotros nuevo, que es esa investigación o esa propuesta o esa intervención o yo qué sé, esa maqueta en audiovisuales. Es decir, que si tenéis 15 minutos, a lo que no es vuestro le dais poquita importancia y usáis todo el tiempo que podáis a presentar ese trabajo, esa investigación o eso que habéis hecho. Si es una revisión teórica, ahí ya sería distinto el consejo, ¿no? Porque es otro tipo de modalidad. Pero ser astutos también sobre cómo repartir el tiempo, ¿no? Que eso es fundamental. Y a veces que nos pasa, y de verdad que es de las cosas que más se repiten, que el alumno se come el tiempo en los objetivos, introducción y marco teórico y ya se ha dado cuenta que le quedan 2 minutos, entonces va a ir deprisa corriendo por la parte que era más importante, ¿no? Entonces, eso con un ensayo, en mi opinión, no, es imposible que te pase. Si lo ensayas bien y lo repites, tú mismo te das cuenta de cómo usas el tiempo, de dónde te estás pasando, de qué es lo que necesitas. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo prepararte, ¿no? Es decir, una vez que tienes tu TFG, tu TFM hecho, pues cómo puedo hacer yo para estructurar una buena presentación. Aquí aprovecho para decir algo que yo creo que comenté también la semana pasada. Por ejemplo, este PowerPoint no sería un buen ejemplo para vuestro TFG. ¿Por qué? Porque ahora luego os voy a enseñar uno mío distinto. Porque yo, por ejemplo, cuando hago mis PowerPoints de clase o para un curso, intento que contengan mucha información, porque los concibo con una especie de apuntes. Para bien o para mal, quiero que el alumno luego se quede con esa presentación y tenga información. Pero si yo tuviera que hacer un trabajo de otro tipo, pues utilizaría un formato muy distinto, con muy poca información. Este esquema, por ejemplo, estaría bien, ¿no? Este es pasable. Pero hay otras diapositivas que tengo yo aquí que contienen mucha información. Eso hay que evitarlo. Como veremos en PowerPoint, tiene que ser muy limpio, tiene que contener la información esencial. Si podéis hablar sobre imágenes, incluso todavía mejor, ahora lo veremos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prepararlo, cómo hacer esa selección de contenidos. Y como os decía, ya hemos visto un poquito de habilidades de comunicación, pero veremos algunas cuestiones más. Entonces, la preparación, uno tiene que tener un plan. Yo os decía la semana pasada que la palabra estrategia yo la repito mucho y es importante para todo en la vida. Tener una estrategia, es decir, a ver, tengo 12 minutos, tengo 15, ¿qué es mi punto fuerte del trabajo? ¿Qué es lo que yo he hecho original? ¿Qué es lo más interesante? Pues a eso le voy a dar 9 minutos, ¿no? Y ya dedicar 2 a presentar el tema de los conceptos y 2 a la conclusión, es decir, tener un plan de inicial, ¿no? Luego, pues elegir cuál es el mejor hilo narrativo, ¿no? Por supuesto, tienes que empezar por el principio y acabar por el final, eso es obvio. Pero como el TFG es un trabajo muy denso con muchos contenidos, tenéis que también aprender a sacrificar cosas que no son tan relevantes y elegir un hilo que sea sencillo, que sea entendible. Vuestro profesor, se espera de vuestros profesores por lo menos, que se haya leído el trabajo que ya lo conocen. Entonces no hace falta contarle todo otra vez de nuevo, sino simplemente lo más importante, ¿no? Incluso pues la presentación, decir cosas como, bueno, pues en el marco teórico me voy a centrar en estos autores, se ha hecho una revisión más exhaustiva, pero bueno, los conceptos más importantes que quisiera destacar en esta presentación son estos. Tú estás diciendo que hay mucha más información que estás ignorando en la presentación, pero porque tienes un tiempo escaso y te centras en ello. Y sobre todo, yo en una exposición no improvisaría, no es un lugar para ir ahí, ¿sabes? Yo tengo un compañero que es muy bueno hablando y además es muy gracioso, es profesor de comunicación en la Complutense y bueno, también trabajó en la radio y él siempre me decía, tú lo ves y te imaginas que el tipo se sienta ahí y se le ocurren esas ocurrencias, esas bromas o esa naturalidad y a mí ya me dijo que hasta sus bromas son ensayadas en el sentido de que él piensa antes lo que va a decir. Imagina, aunque luego no lo reproduzca, porque eso se nota mucho ese estilo papagayo de reproducir, pero sí que piensa, sí que se le ocurren chascarrillos, o sí que, y luego ya él lo dice ya de manera espontánea, pero primero lo piensa. Es decir, que la preparación y el ensayo es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ¿qué me estaba pasando aquí? Y bueno, pues esto del hilo conductor, que lo veíamos en el marco teórico, a la hora de escribir, pues como os decía, en el TFG la exposición también es importante, ¿no? Es decir, ordenar las cosas. Creo que en el TFG es bastante sencillo en el sentido de que tenéis ese planteamiento inicial, ese marco teórico y esa parte más aplicada, o bien si tenéis un ensayo
o sea, una revisión bibliográfica pues sería todo teórico, pero sí que tenéis una cierta estructura, pues seguirla, pero luego es verdad que dentro de las partes más densas, coger aquello que sea más importante. Y siempre también seguir esa regla que también veíamos en la escritura, esa forma embudo que veíamos de partir de lo más general a lo más específico que tenga que ver con lo que hayas desarrollado. Aquí tenéis también más indicaciones, ¿no? Aquí es como una especie de división de tiempos, ¿no? De qué hacer. Pues obviamente cuando entras, saludar, que algo que a veces también pasa con los nervios, que se te olvida o pues no saludas o no miras. Y como decía, esto es válido para un TFG, para una entrevista de trabajo, para cualquier cosa, ¿no? Yo, nada, una exposición, pues siempre empezaría con el objetivo, con la introducción de la idea principal, del objetivo general y los específicos. Luego, pues captar la atención, siempre también, pues antes de pasar a materia, pues puedes intentar pues, hablar de algo que ha guiado, no sé, imaginaros que hay una historia bonita de motivación, de por qué habéis elegido un tema o qué os ha llevado a trabajar esto, pues eso lo podéis contar, ¿no? No dándole tampoco mucho tiempo, pero sí que es bueno siempre enganchar esa atención y eso lo vimos también en la introducción escrita del trabajo, que lo podéis hacer. Luego ya pasa esa materia, ¿no? Que es la exposición de los contenidos más importantes, ¿no? Eso es lo que quieres trasladar. Sí que es un poco la estructura de tu trabajo y vamos a ver algunas recomendaciones concretas sobre el tipo de diapositivas, cuántas, etcétera. Y luego finalmente siempre hay que terminar con esas conclusiones que yo os decía la semana pasada que son un círculo, que deben ser como una especie de círculo o espejo de los objetivos y que deben dejar esa sensación como un poco de plenitud a la persona que te ha escuchado, de bueno, es como, de nuevo, es un relato que yo entiendo desde el principio al final, ¿no? Desde ese punto de partida, ese problema, ese interrogante o esa hipótesis, a lo que luego me cuentas como conclusión, tiene que haber obviamente esa conexión y dar las gracias, que es algo que también se olvida. Hay gente que no es partidaria, por ejemplo, no sé, creo que hay un libro de las charlas TED que comenta que no es partidario de poner una diapositiva de gracias. A mí sí me gusta, pero bueno, de todas maneras, lo digáis en voz, lo digáis con una diapositiva. Yo creo que una diapositiva te ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, veía las exposiciones de mis alumnos esta semana y llegaban al final, a la última diapositiva, no sabían qué decir, se iban, dice, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, como una diapositiva que te diga fin o gracias, pues yo creo que es positivo, pero bueno, sobre todo para un contexto así más escolar. Y bueno, ¿cómo prepararlo? Pues yo siempre empezaría haciendo como una especie de esquema en borrador. A mí me gusta escribir o, no sé, pues podéis haceros un pequeño esquema. Sobre todo pensar, esto no hace falta escribirlo, sí, pero pensar en los tiempos, cuánto le voy a dedicar a cada cosa. Y luego, como regla, aunque esto también se puede matizar, no deberíamos de tener más de una diapositiva por minuto. Es decir, si tú tienes 12 minutos y tienes 18 diapositivas o 20, mal vas porque no te va a dar tiempo. Yo muchas veces los FMs que a lo mejor ahí tienen 30, ¿no? 30 minutos para hacer una exposición, pues ves un alumno que tiene eso, pues 30 o 30 y tantas diapositivas y dices que no le va a dar tiempo. Es decir, debe haber menos de una por minuto, pero como máximo, en el caso de que hables muy deprisa y en el caso de que tengas muchas diapositivas, como yo he hecho aquí hoy, de las que no te vas a entretener mucho en contar, pues bueno, puede ser la regla, pero nunca jamás más de una diapositiva por minuto. Entonces yo creo que si tenéis los trabajos de fin de grado suelen dar entre 12, 15, pues yo pondría unas 10, si son 15 minutos 12 como mucho, ahí en torno a ese número de diapositivas. Pero bueno, luego sobre todo lo que tienes que hacer es ensayar y ver cuánto tiempo os da, porque como decía, hay mucha gente, ellas me incluyo yo, que hablan deprisa y pueden tener mucha información porque te lo pasan rápido, pero como seas una persona pausada y calmada y que te entretengas mucho, tengas tendencia a divagar, pues tienes que tener menos diapositivas. Entonces eso cada uno se conoce mejor a sí mismo, lo tiene que pensar. Y un truco es tener al menos, pues eso, un truco que yo recomiendo a mis alumnos es si te dan, por ejemplo, 15 minutos, prepárate una exposición de 13 o de 12 como máximo. Si te dan 10, prepárate una exposición de 9. Es decir, nunca agotes el tiempo por una razón, porque tu tribunal lo va a agradecer. Seamos francos, nosotros los profesores tenemos una vida, por desgracia, pues a veces bastante ocupada, muy dispersa, porque aparte de dar clase, pues tenemos que investigar, tenemos que ir a un congreso, dar un curso, evaluar un artículo, corregir no sé qué, siempre estamos con 1000 cosas, ¿no? Entonces agradecemos mucho que la gente vaya al grano y que nos ocupen el menos tiempo posible del necesario. Es decir, por supuesto, estamos aquí para escuchar y para hacer nuestra función, pues hay un alumno que es capaz de contarte su trabajo bien,
Esta es también la cuestión, que lo cuentes bien, no que hagas una presentación súper corta y te dejes la mitad por el camino. Si tú eres capaz de hacer una presentación bien y estás 1 minuto o 2 menos del tiempo que te han dado, la impresión va a ser positiva, no va a ser negativo. Va a ser eso mucho mejor que tardar 1 minuto o 2 más de lo que te han dado. Ahora, tampoco vayáis al extremo radical, como yo he visto en alguna ocasión, que eso siempre pasa por los nervios, de que os dan, por ejemplo, pues 15 minutos y lo haces en 10 o en 9, y así como súper express. Y oye, hay gente, yo he visto casos de gente que ha hecho un buen repaso del trabajo, pero en otros casos se ha dejado mucho por el camino. Entonces, bueno, pues sentido común, simplemente preparar algo un poquito menos del tiempo que os den como recomendación. Sobre todo, pues eso, la claridad de contenidos. A ver, hay una cosa, un profesor, además tened en cuenta, y eso también lo digo por vuestra propia tranquilidad, todos los profesores hemos pasado y seguimos pasando por situaciones donde somos evaluados. De hecho, creo que somos de las profesiones donde más tenemos este sentimiento de estar continuamente evaluados. Es decir, un profesor además da clase y yo lo hablaba ayer con compañeros que estuve en una comida, ¿no? Y todavía sigues teniendo muchas veces nervios o todavía lo pasas mal si das clases y ves que tus alumnos no te hacen ni caso o están hablando. Es decir, que somos una profesión que estamos continuamente experimentando la parte menos placentera de hablar en público. Entonces, un profesor nunca te va a juzgar si te pones nervioso. Y aunque te pongas nervioso, si tú te la has preparado, vas a saber salir airoso de la situación porque tienes las palabras, tienes los conocimientos ahí. Entonces, no os preocupéis mucho por eso de los nervios porque nosotros creo que somos bastante empáticos con eso. Entonces, además sabemos que hay gente que por su carácter pues, puede ser más extrovertida o menos y bueno, pues si sois extrovertidos tenéis ahí un punto a favor. Si sois un poco más vergonzosos, más tímidos, pues sí, pues lo podéis pasar mal, pero eso nunca os va a restar puntos. Lo que os va a restar puntos es hacer una mala estructuración, una mala presentación, que no tengáis ese dominio del tema. Y eso, aunque estéis nerviosos, si sabéis, si se ha preparado y se ha trabajado, eso se nota siempre. La presentación también podemos seguir las mismas pautas que yo os comentaba para el trabajo escrito, de ir siempre de lo más importante a lo menos relevante, es decir, aquí vamos descendiendo también de una manera un poco también, es parecida pero distinta a la vez del trabajo escrito, es decir, siempre me tengo que centrar en aquello que es más importante y luego los pequeños detalles dejarlos para el final, ¿no? Siguiendo también ese orden que decíamos de la estructura. Y esto ya lo he contado, ¿no? Lo que tienes aquí en este último punto, esto de que la parte más importante es a la parte a la que le tengo que dar más peso, ¿no? No detenerme tanto en el marco teórico, que al fin y al cabo lo que tú has hecho es una revisión de lo que otros han trabajado en esta materia, no. Dale tu tiempo a lo que es tuyo y a lo que es original. Algo que yo insisto mucho a los alumnos y que os cuesta mucho y es una cuestión de, yo creo que un poco de confianza o de inseguridad, es que uno cuando tiene que hacer una presentación tiende a poner mucho contenido, ¿no? Porque como que te da miedo a que se te olvide. Entonces el PowerPoint lo empiezas a llenar ahí de cosas que es que esté todo, todas las definiciones, o incluso ayer en el seminario de investigación de una compañía pues tenía un PowerPoint que todo en la diapositiva era texto, ¿no? Eso es horrible porque además que no se puede leer. Y vosotros que estáis acostumbrados a ir a clase y veis muchos profesores muy distintos, pues sabéis eso mejor que nadie. Que si el profesor está hablando y hay un PowerPoint súper cargado, no te va a dar tiempo, vas a dividir tu atención entre el discurso oral de lo que dice el profesor y el PowerPoint, y ahí te vuelves loco. Entonces yo creo que, como decía, mis diapositivas, a lo mejor estas de ahora, que luego os pondré otras, no es el mejor modelo porque lo consigo en formato apuntes, pero si yo tuviera que hacer una presentación de trabajo fin de grado, me iría a diapositivas muy limpias, poco texto y grande, que se lea. Ayer, por ejemplo, en este seminario de investigación, os decía que estaba toda la diapositiva llena de párrafos y listados muy pequeñitos, ¿no? Y yo que soy miope y estaba presentada, pues no veía, ¿no? Entonces es, no, grande, poco, que se entienda, visual quiere decir, pues jugar un poco con los colores sin ser ahí con todo colorines, ¿no? Barrio Sésamo, pero bueno, pues que sea un poco visual, jugar con el logo de la USAL, es decir, estas cosas que hacen que la presentación no sea sosa, ¿no? Eso hay que intentar que sea atractiva, ¿no? Y que las diapositivas nos sirvan para hacer como una especie de guión que tengo que seguir, que me dé la seguridad de recordarme a dónde tengo que ir, ¿no? Pero mi discurso tiene que ser el protagonista, no la diapositiva. La diapositiva tiene que ser visual y bonita, pero no eclipsarte a ti o no estar llena de contenido porque va a ser imposible leer. Entonces tenemos que priorizar lo importante y que en una diapositiva haya solamente un concepto o una imagen no significa que no vayas a contar nada más que ese concepto que está ahí. Cosa que además también nunca es algo que no he dicho, pero lo peor que puedes hacer en una presentación es leer.
Eso es algo que se va a evaluar muy negativamente. Yo ayer, en esta semana en estas exposiciones, a pesar de haberle dado pautas a mis alumnos de cómo hacer una exposición, pues recuerdo una de las chicas que salió y literalmente se puso en la mesa, ¿no? Era una exposición en grupo y entonces hizo así, leía frase por frase, pasaba, leía frase por frase, pasaba. Es como, eso no es una exposición, eso se va a penalizar muchísimo. Entonces, lo que os decía, que tengáis una frase no quiere decir que vais a leer eso y vais a hablar solamente de una frase, sino que esa frase os va a dar pie a explicar algo más que no está contenido en la diapositiva. O esa foto, esa imagen que habéis colocado ahí estratégicamente os va a servir que tenéis que explicar tal o cual cosa. Esas son claves que ya cada uno sabe, pero el PowerPoint debería ser como una especie de guión o de sostén, ¿no? Del trabajo, lo que tienes que ir haciendo. Y bueno, pues eso, lo que decíamos, acordar de saludar, de despedirte, de todo eso, y si tienes alguna diapositiva que también indique principio, bueno, el principio es obvio, pero que también indique final de la exposición mejor, porque si no, a mí me da por lo menos una sensación como muy abrupta, ¿no? De que la última diapositiva sea nada de contenido y ya se acabe y no sepas qué hacer con el ordenador. Entonces, si pasas y tienes una despedida, pues creo que es mejor. A mí, yo soy muy fan, como veis, en los PowerPoint que hago, aunque como os decía, quizás no sea el mejor modelo porque contiene mucha información, de utilizar esta herramienta de los SmartArt. No sé si la conocéis, que tiene Word. Es una herramienta que se llama SmartArt. ¿La habéis utilizado alguna vez? Bueno, pues tanto Word como PowerPoint, así que luego os lo muestro, tienen esta herramienta que se llama así, que te permite hacer estos esquemitas, ¿sabes? Con muchas formas distintas, en función de lo que tú necesites. Entonces yo creo que yo no pondría, no utilizaría los cuadros de texto, estos típicos de PowerPoint donde escribes, sino que jugaría siempre con los SmartArt. Ahora si queréis os muestro la herramienta esta que está, como os digo, tanto en Word como en PowerPoint. Y recordad que las diapositivas son apoyo, que no hay que contar ni poner nada que no sepamos explicar, error también muy frecuente, que el alumno quiera pretender algo que no es. Si hay algo que os inquieta del trabajo que no manejáis muy bien, pues no lo pongáis, ¿sabes? Ya, si os preguntan, pues será otra cosa, responderéis, pero iros siempre a lo que vosotros dominéis, lo que conozcáis mejor, lo que penséis que es más interesante, es utilizar imágenes, si puede ser con licencia mejor, si no, pues sin licencia. Cuando hagáis una investigación, si alguno elige esa modalidad y tiene datos, pues también elegir qué gráficos poner y no ponerlos todos. Yo, en este caso, tengo un truco que me funciona bastante bien. Yo como socióloga, psicóloga, pues sí que tengo que trabajar a veces con investigaciones que obviamente pues hace falta mostrar tablas o gráficos. Y lo que hago cuando tengo una charla es, después de la diapositiva de gracias, coloco un montón de información que solamente voy a utilizar en caso de que me pregunten. Es decir, yo ahí, imaginaros, yo he hecho una selección de cosas. Luego llega al final y alguien en la ronda de preguntas me pregunta por un dato muy concreto o por algo. Pues yo me voy a esas diapositivas que no he mostrado durante mi exposición, pero tengo ahí la información que me puede ayudar o me puede echar un cable. Es decir, tenemos que seleccionar todo lo que vamos a utilizar y luego podemos tener siempre ese recurso de, detrás de gracias, de tener cosas ahí que por si acaso nos lo piden o alguien nos habla, ay, pues el gráfico tal que tienes en el trabajo, tal cual, pues tú te vas ahí y además sorprendes al tribunal, porque dices, mira ese chico, qué previsor, ¿no? Tiene, o esta chica. Entonces eso es una buena cuestión sobre los gráficos. Entonces ahí es muy importante cuando tengáis datos seleccionar qué mostrar porque no se pueden enseñar todas las tablas, además se ven muy pequeñitas, cuando tú pones un PowerPoint en una tabla se ve fatal, con lo cual pues hace una captura de pantalla de por ejemplo los datos que sean más significativos, lo que sea más importante enseñar. Entonces cuidado con las investigaciones porque son complicadas a veces de llevarlas al formato PowerPoint. Bueno, pues esto es lo que tenía aquí un poco. Y bueno, aquí tenéis muchas bromas y muchas viñetas de esto de la muerte por PowerPoint, que yo creo que vosotros como alumnos sufrís más que nadie. Entonces, bueno, pues intentad ser empáticos y aprender también de lo que nos ha gustado en vuestra vida como alumnos, ¿no? De aquellos, tanto de lo que os ha gustado como de lo que no, ¿no? Aquello que os aburre soberanamente en una presentación de un profesor, pues no lo hagáis. Entonces, intentar eso, pues priorizar, ser sintéticos, ir al grano, ser claro en la exposición, que tengas una diapositiva que sea bonita, que sea pues eso, limpia, sencilla, que priorices esos contenidos, ¿no? Que no satures en definitiva tampoco a la persona porque además en vuestro caso con 15 minutos tampoco vais a tener mucha opción, ¿no? En el caso del máster, si hacéis un máster que seguramente haréis, los tiempos suelen ser un poquito mayores y el trabajo es más complejo, pero es la misma lógica siempre de seleccionar, medir los tiempos que te da tiempo a contar, diapositivas sencillas que a ti te
te permitan brillar, ¿no? No que el PowerPoint sea lo que capte la atención. Esto aquí es un poco de nuevo recordatorio de que las personas somos visuales, pero también al ser visuales nos podemos empalagar. Hay alumnos que se ponen a poner imágenes en las diapositivas y tenían tanto la diapositiva de imágenes. Pues tampoco es eso, hombre, una imagen o dos, no sé, dependiendo de... Pero tampoco satures todo, lo llenes todo de colorines, de imágenes, de recursos o de efectos. Eso es muy típico, ¿no? Los PowerPoint con efectos, ahora no sé qué, ahora tal, ahora... Pues eso, o el zoom del Prezi, que eso es otra cuestión que... Prezi es un programa muy bonito, pero si no dominas bien los Zoom, puedes marear, producir una sensación de agobio a quien te lee. Entonces, yo, por ejemplo, cuando uso Prezi, luego puedo intentar enseñar alguna presentación, intento eliminar muchos de estos Zoom que no son necesarios y me gustan mucho aquellas presentaciones que son blancas, que son muy minimalistas, ¿no? Y que luego tú pues, pongas imágenes o pongas cosas. Pero todos los artificios, depende para qué tipo de presentaciones, pues pueden tener el efecto contrario, ¿no? Que satures o que incluso no guste, ¿no? Sea como demasiado aparatoso. Entonces, algo sencillo, visual, que se lea, sobre todo que se lea bien, es lo que tenéis que intentar buscar, ¿no? Y que el centro de la presentación sea uno mismo y no la presentación, ¿no? Eso creo que es una máxima que poco y visual, poco y grande o poco y llamativo sería, si yo tuviera que resumir esto como para un niño de 5 años, pues diría eso, ¿no? En definitiva. Que es lo que tienes aquí en esta parte final de la infografía. Luego ensayar, lo que os decía, en voz alta, pues ayuda, e intentar, algo que es muy difícil, pero yo creo que se debe intentar trabajar, sobre todo porque estas estos trances que tenéis que pasar aquí en la universidad del TFG, el TCM, no sé qué, en la exposición, os van a preparar para algo que tiene que ver con vuestra vida adulta y que sí que va a ser importante, y es cuando tengáis esa entrevista de trabajo o estéis trabajando en un lugar y os evalúen cómo os desenvolvéis. Es decir, trabajar las habilidades orales es importante. Entonces uno tiene que trabajar con sus miedos, con su nerviosismo, con su sensación de malestar, intentar disfrutar, ¿no? Hay un momento que tú te puedes ver nervioso, pero tienes que decir a tu mente, no, ¿sabes? Eso fuera, voy a intentar disfrutar porque esto es un momento emocionante, porque es mi TFG, llevo aquí trabajando 6 meses. Es decir, hacer ese trabajo, esa interlocución con vosotros mismos. Y sabed que vuestros profesores, todos hemos pasado por eso y muchos seguimos pasando y muchos seguimos arrastrando esa sensación muchas veces. O sea, que es inevitable que uno, cuando se siente evaluado, pues hay una parte que se siente mal. Pero si intentas un poco hacerla pequeña esa parte, ignorarla, al final en la mente también es un poco eso, intentar ignorar aquellas voces que nos incordian un poco. Y eso, si se practica, se logra. Es decir, la mente es como un animal salvaje. Pero es un animal también que puede ser domado. Entonces, todo lo que tú avances en tu vida en intentar apaciguar esos pensamientos que son intrusivos, esas sensaciones de malestar, que te lanzan mensajes negativos a ti mismo, pues si lo trabajas continuamente, tendrás un mejor control de tu mente. Cuando llegues a una situación que te invoca, pues te saldrá mejor. Y si os sirve de consuelo, pues eso, que sepáis que todos vuestros profesores, los que os gustan más, os gustan menos, todos han empezado haciéndolo fatal y teniendo muchos nervios y teniendo que tomar su miel y haciendo muchas cosas para vencer. Ayer contaba la ponente que vino a darnos la charla a mi departamento, nos contaba bueno, que ya temblaba literalmente como un flan. Es decir, que eso es algo que a lo mejor no habéis pensado nunca de nosotros, pero está ahí. Nosotros hemos pasado por ello y se supera. Es decir, que luego es algo que tiene bastante fácil solución, que es pasar por esas situaciones más de una vez, darte cuenta que no pasa nada. Y en el caso de que seáis muy, muy ansiosos, yo por ejemplo lo soy, ansiosos en el sentido de que tengo un sistema nervioso muy potente y a veces cuando hago algo fuera de lo normal o extraordinario, pues realmente tengo con mucha energía, como si me hubiera tomado, pues no sé, 10 Red Bulls, ¿no? Pues yo tengo que calmar mi sistema nervioso de alguna manera. Entonces a mí, pues, un compañero, me acuerdo, cuando yo estaba haciendo la tesis en el CSIC, me confesó, era un compañero además que yo admiraba porque era un profesional, era un investigador muy bueno, un tipo de estos que además oyes hablar y da gusto oírlo hablar, y me dijo, pues mira, para las presentaciones que te agobian y que te den miedo, para la tesis tal, toma Sumial, que te lo recete el médico, que solo toma la gente de la radio y tal, los profesionales. Y si alguna de vosotras o de vosotros tienen problemas de ese tipo que sabe que son agudos, yo sí que le recomendaría que antes de una exposición importante o de una entrevista vayáis al médico y os lo contéis, porque Sumial tomado puntualmente pues te puede ayudar. O sea, lo que hace es que no se te acelera el pulso, ¿no? Tu corazón trabaja normal, con lo cual pues puedes respirar bien y no pierdes nunca el control de la voz.
básicamente Sumial es una medicina que toman las personas que tienen afecciones cardíacas, pero también toman los opositores cuando tienen que hacer eso, la exposición de la posición, que es algo muy importante, gente que trabaja en la radio y la televisión para no ponerse nerviosos. Entonces, si alguien tiene un problema severo, por supuesto, esto hay que consultarlo con el médico, lo tiene que valorar, lo puede tomar. Yo lo he tomado algunas veces en mi vida y no pasa absolutamente nada. Y es más, Sumiala también, a modo de curiosidad, es un medicamento que se utiliza para tratar las fobias, ¿no? Cuando una persona tiene una fobia, bueno, hay una terapia basada en esto, ¿no? Que parece que tiene como una capacidad un poco de revertir memorias y de romper asociaciones negativas entre un estímulo y una reacción fisiológica. Entonces, pues si lo tomas una prestación que te da mucho miedo, te va bien, pues simplemente el Sumial a que esa fobia que tú tienes a hablar en público desaparezca. Entonces, bueno, yo por eso lo lanzo ahí, pero por supuesto es algo que es médico, que tiene que ser avalado por un profesional, que lo tiene que recetar y que tienes que valorar. No tiene tampoco ningún efecto así, no te deja mormado, ¿no? Es como, no es un ansiolítico, pero bueno, simplemente ahí os lo dejo pues si lo necesitáis para el TFG o simplemente pues, para el día de mañana, para algún trabajo o algo. Cuando tenéis que hacer una presentación presencial, hoy en día, no sé a vosotros qué os tocará, claro, porque yo las primeras presentaciones que he tenido por la pandemia pues han sido online. Si volvemos al contexto presencial, pues tenéis que elegir cómo hacerlo, si sentado o de pie, ¿no? Entonces, de nuevo aquí cada uno se conoce mejor. A mí me suele gustar más estar de pie, lo que pasa que por el formato de la charla online pues eso es imposible. Pero a lo mejor hay alguien que se siente más cómodo pues estando en una mesa, que te sientes como menos expuesta, que cada uno tiene que ver primero si puedes elegir o no, si es posible elegir, si puedes elegir, pues ver qué situación te impone menos, porque a lo mejor pues de pie es más fácil moverte o te sientes, no sé, más libre o te pasa lo contrario, te resulta mucho más cómodo estar sentada. Entonces, bueno, pues eso lo tienes que valorar. Y bueno, pues la comunicación verbal, ¿no? Lo que decíamos de las manos. Yo lo que intentaría practicar y siempre que tengáis una oportunidad de hacerlo es observar vuestro cuerpo y observar si estáis rígidos, si estáis cohibidos, pues intentar un poco soltar tensión y actuar con naturalidad, es decir, no forzar nada y ver pues eso, pues vídeos, por ejemplo, los brazos se suelen mover así, pues eso, de una manera que acompase tu discurso, sin intentar forzar y hacer gestos extraños, como os decía anteriormente. Pero tampoco es bueno estar todo el día así, quiero decir que hay que moverse, pero lo que te pida el cuerpo, ¿no? Que no hay que forzar nada. Y algo que puede ocurrir, a lo mejor si estás de pie, es que la tendencia como a moverte mucho, ¿no? Es decir, no sé si os dais cuenta que cuando estamos nerviosos tendemos como a tics, a moverte, ¡guau! Es como si tu cuerpo quizás deshace de esa tensión, de esa energía, la que echar fuera. Entonces, de nuevo, tienes que tener una autoconciencia de tu cuerpo e intentar ejercer un control. Y eso no se desarrolla así de la noche a la mañana. Por eso es bueno que cada oportunidad que tengáis de hacer una exposición o de hablar en público, de hacer algo, pues observéis vuestras reacciones e intentéis un poco dominarlas para ir ganando ese control sobre la mente que va a ser luego necesario en distintas situaciones. Entonces, simplemente voy a ver un poco lo que nos queda para, no sé si queréis hacer descanso ahora o más adelante, ¿seguimos? Vale. Bueno, pues aquí tenéis una serie de recomendaciones de cosas a evitar y cosas que procurar, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es mucha información, no hay que absorberlo ahora, sino simplemente el día de mañana, cuando tengáis una exposición, pues venís a recuperáis esta presentación y veis qué cosas hacer. Pues eso, intentar ser natural, hablar con corrección. En la exposición, que es una duda que me repiten mucho los alumnos, no debemos o no hace falta hablar con el estilo, el estilo académico del trabajo. No hay que hablar de manera impersonal, ni mucho menos. Aquí sí que podéis hablar en primera persona del singular, porque si no queda muy artificioso, muy raro. Es como hablar en tercera persona de sí mismo. Eso es un poco de hacérselo mirar por el psicólogo. En la exposición no se os va a pedir eso. Entonces aquí podéis ser naturales. Obviamente, pues hay una barrera que a veces es un poco delicada o fina, ¿no? Entre ser natural y ser demasiado coloquial, ¿no? Pues, hombre, pues intenta evitar muletillas en plan o, no sé, cosas así que le dices a tus amigos, ¿no? Que eso queda también raro. Pero, bueno, si se te escapa alguna, pues tampoco te tortures, ¿no? Es decir, de nuevo, si uno lo ensaya, pues tienes que tener ese tono de hablar con naturalidad a la persona que te escucha, hablando pues, de la primera persona del singular, pero con una cierta formalidad, ¿no? Del acto, ¿no? Y bueno, pues si también un poco vais a tantear a vuestros profesores, si ellos os hablan de usted, pues eso quiere decir que esa persona te está marcando que quiere un acto muy formal y que quiere que tú le hables de usted.
si no te habla de usted y te tutea, pues tú también tuteas. O incluso si te sientes insegura, pues puedes decir, puedo tutear a los miembros del tribunal y ya está, no sales del paso. Esto tengo una anécdota, pues si algún día hacéis un TFM o una tesis incluso, ¿no? Que le pasó a una amiga mía, ¿no? Yo fui a su defensa de tesis y de repente estaba ya en la sala, sentada, todo estaba a punto de comenzar, estaba todo preparado, el tribunal, y de repente yo estaba así como en primera fila, así me acuerdo que estaba en una esquina, y de repente veo que me mira y me empieza a hacer como señales, ¿no? De que me quería decir algo, y me empieza a susurrar, ¿cómo empiezo? Me decía, empiezo con la venia, y como que no se había preparado la fórmula de entrada, ¿no? Estaba en un acto que sabía que era formal, y no sabía qué fórmula utilizar, si ser más coloquial o menos coloquial. Entonces, de repente le entró el pánico porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, intentad evitarlo, hablarlo con vuestro director o directora del TFG, decir, oye, pues ¿cómo empiezo? Normalmente esto de la venia a mí me parece como muy del siglo XVIII, entonces simplemente, bueno, pues con permiso, voy a iniciar la presentación, ¿no? Con permiso de los profesores o del tribunal que está presente, doy comienzo a la charla, a la presentación. Prepararos una fórmula porque si no, estar allí y no saber cómo empezar es de los sentimientos. Yo le vi la cara de angustia de mi amiga que no se me olvidará en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que no os pase, prepararos bien la fórmula y sobre todo hablarla o consultarla con vuestro director. Yo sé que también va en función de mucho de la facultad del departamento. Me consta que hay en algunos sitios como el derecho pues, que son más, les encanta más la formalidad y hay algunos departamentos pues, que son mucho más informales, ¿no? Entonces eso te va a marcar tanto incluso lo que te vas a poner como cómo vas a hablar, que eso también podemos hablar, que a veces causa mucha angustia. ¿Qué me pongo? Pues yo siempre aconsejo, o el consejo que doy es, pues mira, pues ponte como cuando vas a ir a una cena con unos amigos que quieres ir guapo o guapa, pero tampoco en plan fiesta con lentejuelas y brilli brilli, porque tampoco es eso, pero tampoco vayas con un chándal, que también lo he visto, es decir, sentido común, es decir, pues te pones, no sé, algo que te haga sentir bien, a gusto, y sobre todo algo que yo no aconsejo, que estrenéis algo, o por lo menos si queréis estrenar algo, ponerlo un rato antes, porque ir con una prenda nueva que no sabes si se te va a subir la falda, si te va a apretar no sé qué, si la camisa, el botón se te abre, eso te puede generar mucho malestar en una situación que ya te impone, sentir que la ropa que llevas no estás cómoda. Entonces yo suelo aconsejar algo que te guste, que ya conozcas, que te funciona bien, es lo mejor. Y si quieres estrenar algo, pues estrena, yo que sé, unos pendientes o en caso de los chicos, pues un fular, no sé. Es decir, que la ropa es importante porque es algo que es además también como un poco disfrazarte, ¿no? Para la ocasión. Es decir, pues sé que tengo un acto distinto y me preparo, me visto acorde a ello. Los chicos que suelen ser más informales, pues bueno, pues creo que un pantalón y un jersey o una camiseta que esté bien o una camisa que esté bien. Tampoco hace falta ponerse un traje ni disfrazarse de lo que uno no es. Es un tono, pues eso, como yo suelo decir, de cuando te vas a una cena, por ejemplo, con amigos, ¿no? O a un sitio que quieres vestir un poquito mejor de lo que normalmente haces, sin ir retirado, ¿no? No te vas a ir con los pantalones rotos y tus Converse viejas, ¿no? Pues decir que también hay gente que lo hace más extravagante, pero bueno, yo aconsejo siempre un tono intermedio pues para causar, o sea, un tono formal para causar buena sensación y nunca estrenar algo porque eso puede ser una pesadilla. Cosas que nunca hacer que tienen que ver con la presentación, pues ya hemos dicho, nunca leer, no pasa nada, me veis a mí que lo estoy haciendo ahora mismo, pues a ver, ¿qué tengo que decir? ¿No? Ah, vale, tengo que contar esto, pero no hagáis como, por ejemplo, uno de mis alumnos el otro día, aparte de la chica que os contaba, que estaba aquí hablando, estaba de pie y de repente, además fue muy gracioso porque ellos estaban en una trip que tenían, no se podían levantar, estaban aquí exponiendo y de repente el chico pues se le olvidó lo que iba a decir y está así la pantalla y empieza a leer, hombre, pues, si tienes que mirar, mira allí que queda mejor, ¿no? A donde lo tienes expuesto, ¿no? No metas la cabeza en el ordenador. Pero eso, de nuevo, si te lo has preparado no te va a pasar nunca. Entonces, tampoco algo que es bueno y a veces se observa, yo creo que sobre todo los nervios, es en una posición hostil, ¿no? ¿Os acordáis del alumno que yo os decía que estaba así y a veces también se ponía así? Hombre, pues tú en un trabajo de filigrana exposición no te pongas así o no intenta no meter las manos en los bolsillos, hacer esos tics y de nuevo, si tienes esa tendencia, pues no te pongas algo que tenga bolsillos, que te vaya a invitar a esa tentación. Intenta tener una postura corporal que transmita confianza, amabilidad, simpatía y la actitud de defensa hostil también a veces se produce mucho cuando tus profesores te critican o hacen. Esto además es que muchas veces la gente, los profesores lo hacen porque sí, porque piensan que su función cuando tienen que valorar un trabajo es sacarte las faltas, ¿no? Es decir, por supuesto te van a decir, está muy bien hecho, muy interesante, pero luego te vienen con la lista de errores que tienen, ¿no?
Y esa vez se sienta muy mal. Entonces hay alumnos que eso no lo gestionan bien y de repente se ponen muy a la defensiva. Entonces eso no es buena estrategia. Aunque vosotros penséis que la persona no lleva razón y ha sido injusto, siempre hay una manera de contestar de diferentes maneras. Es decir, imaginaros que yo he estado en esa situación, he visto presentaciones donde un colega mío pues, se cuela, porque a veces puede pasar, y le dice al alumno, ay, pues no has incluido, te falta, no sé, un consentimiento informado, ¿no? Por ejemplo, lo estoy inventando. Claro, el alumno se queda como diciendo, pues es que lo tengo, ¿sabes por qué me dice eso? Entonces, llegará la parte de la contestación del alumno y le suelta una frase borde, ¿no? A la persona que le va a evaluar y le va a poner la nota, hombre, pues eso muy inteligente no es. Entonces, tú tienes que siempre utilizar tener un acto de construcción de paciencia y decir, pues bueno, muchas gracias por el comentario, sí, en efecto el informe es súper importante, yo lo he incluido en la parte tal del trabajo, está en el anexo, no sé si se refiere específicamente a ese tipo de informe o se refiere a otra cosa, es como que tú le llevas o le dices, o imaginamos que no es un informe consentido, es otra cosa, yo qué sé, o te falta una definición de tal, pues tú con toda la sutileza del mundo le dices que sí que está, pero se lo dices de una manera educada, aunque él no lleve razón, aunque él se haya o ella se haya colado con el comentario. Nunca demuestres o lo peor que puedes hacer, que suele ocurrir mucho, es que mi director no me lo ha dicho. Es un comentario que surge muchísimo, ¿no? Es que a mí mi director me dijo que eso no lo pusiera o que lo hiciera así. Eso aunque sea verdad, aunque tú te critiquen algo que haya sido una pauta de tu director, no lo puedes decir porque es fatal con tu directora y con el colega de profesión, que también es director. Entonces dices, pues bueno, pues me parece muy interesante ese consejo, la verdad es que mi directora y yo, pues no, cuando estábamos preparando el trabajo, pues bueno, decidimos hacerlo así por otros motivos, pero bueno, pues lo tendré en cuenta para futuros trabajos. Quedas como Dios, pues recoges el comentario, le das las gracias y aunque no estés de acuerdo, pero nunca le digas, es que lo hice así porque me lo dijo mi directora, o sea, no le eches la culpa a nadie, el trabajo es tuyo. Aunque te hayan aconsejado tal, pues es tu trabajo, no, eso queda, por ejemplo, muy mal. Lo que decíamos antes, nunca pongas nada que no entiendas, que no comprendas, no intentes ser lo que no eres, de súper formal o de hablar con palabras que tal, o eso también lo veíamos en la literatura cuando te metes a elaborar un concepto a un autor que no tienes ni idea porque no te lo has leído y has leído algo en internet. Eso es que es campo sembrado de minas, porque se va a notar un montón y porque además puedes tener la mala suerte de tener a alguien experto que te diga, mira, es que lo que acabas de decir es un disparate, o sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Además es muy violento cuando pasa. Entonces, lo mismo que en el trabajo, tampoco podemos o no debemos de meter cosas que no hayamos leído, que no dominemos y que no hayamos cogido la fuente y hayamos visto de qué se trata. La exposición tampoco debemos de centrarnos en aquellos aspectos que no dominamos mucho. Y puede ocurrir que en un trabajo haya algo pues que por la razón que sea, pues te genere inquietud. Trabájalo antes con tu directora, míralo y sobre todo pues no le des protagonismo y si te preguntan, pues ahí ya sí que tienes que salir un poco como mejor sepas. Pero bueno, intentar eso, ser natural, ser claro y ir a lo que uno domina. Esto de los gestos incongruentes es lo que os decía de las manos, ¿no? Que yo he visto que hay muchos cursos, posts en internet de cómo moverse, ni caso a todo eso. Y lo de los movimientos mecánicos es lo que os conté del boli. Entonces, sí, a mí tener un boli no me parece mala idea, pero un boli normal que no tenga nada para hacer clic. Y por supuesto que no te manche, ¿no? Que también un capuchón, pues si acaso, acaba luego con la manolina de Bolivic. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, bueno, lo de entonar, vocalizar, gesticular, bueno, eso es algo que podéis practicar mientras estéis hablando. Eso cuesta, incluso yo muchas veces tampoco soy consciente de cómo estoy entonando, estoy vocalizando, pero tenéis que intentar hacer un poco de inflexiones con la voz, que es esto que acabo de hacer yo un poco, ¿no? Intentar alargar una palabra o hacer una pausa de un segundo antes de contar algo, es decir, intentar crear esa tensión, no tensión en el mal sentido, sino intentar que esa persona, que lo que tú estás diciendo no suene monótono y plano. Yo creo que vosotros sabéis muchísimo más que yo de esto porque a mí se me ha olvidado lo que es tener clases y que me den clase profesores, ¿no? Entonces seguro que tenéis en vuestra mente gente que habla así, que es monótona y que os duerme, y gente que varía más la voz, que de repente, pues, no sé, hace una pausa de un segundo o yo que sé, hace algo que rompe un poco esa inercia y te hace que sea más fácil seguir. Y de nuevo, pues si veis, a mí es que me encantan ver las charlas en internet, pero si no os gusta, yo sí que os aconsejo este año del TFG ver charlas en TED o en YouTube, donde queráis, y ver a gente que es profesional o en Instagram, donde queráis, me da igual la plataforma,
y que intentéis ver un poco qué es lo que hace esa persona, que normalmente pues eso es alguien que mira, sabe mirar, que se mueve, que no tiene posturas defensivas de así o posturas de encogimiento, de miedo, que luego vamos a ver, y que intenta pues eso, gesticular lo mejor posible, vocalizar lo mejor posible. Y bueno, pues eso, lo de intentar, a ver, sonreír es muy difícil, yo siempre lo pongo porque, bueno, es como el ideal, si tú eres capaz de sonreír de vez en cuando, genial. En una presentación que estás nervioso no te va a salir, pero por lo menos hay dos momentos que sí que tienes que intentar sonreír, que es al principio cuando entres y digas hola y al final cuando te despidas. Pero bueno, intentar por lo menos no estar con cara de seta o como decíamos, no estar mirando hacia el infinito, esa línea así difusa que no te relacionas con nadie. Tampoco se trata de estar toda la hora, que esto también puede pasar. A mí me ha pasado, por ejemplo, creo que recuerdo una vez, creo que era simplemente pues por empatía, yo veía a esa persona muy nerviosa, entonces yo le miraba mucho, le hacía sentimientos así como para tranquilizar al alumno. Entonces, claro, el alumno se dio cuenta que yo le estaba mirando, le hacía caso y se tiró toda la hora dándome la charla a mí, no miraba a ninguno de mis compañeros. Entonces, tampoco lo hagáis. Es decir, es difícil, no tenéis que estar el cuarto de hora mirando constantemente, por lo menos tener control de que de vez en cuando interaccionáis y que interaccionáis con las personas, con los tres o con dos, no con una persona solo, a que más caso te está haciendo, porque también suele suceder mucho que nosotros los profesores solemos tener el ordenador con el trabajo y eso es una falta de educación, algo que está mal hecho, pero a veces miramos mucho el ordenador y no miramos al alumno que expone, que estamos con el trabajo, porque estamos repasando las notas o el trabajo. Entonces, no os agobiéis si eso pasa y eso pues intentar mirar a todos y los momentos que veáis que alguien levanta la cabeza pues intentar mirarlo si podáis. Esto pues simplemente es si lo recordáis e intentáis tener esto en vuestra cabeza cuando el día que tengáis que hacer la presentación probablemente os salga, o sea, hacéis un mini ensayo con amigos. Yo por ejemplo no sé hacer ese tipo de ensayos, pero si os sirve pues hacerlo. Simplemente eso, mirar un poquito de vez en cuando, no constantemente y no tomarla con alguien y mirar solamente a esa persona, porque si no, al lado se puede sentir como diciendo, bueno, ya, ¿por qué no me miran? Entonces, bueno, eso, al final, pues, cuando uno termina la presentación, depende del tiempo que os den y de lo larga que sea, pues, si es muy cortita, a lo mejor no tiene sentido acabar con esto que pongo aquí, de una broma, una historia o algo bonito. Pero si os da tiempo y ahí de nuevo, pues lo he dicho, hay gente que vive mucho el TFG y que ha hecho cosas que son muy bonitas para esa persona. Yo tuve una alumna con la cual luego acabé publicando un artículo, pues que hizo un trabajo que nació pues en una situación familiar. Ella quería hacer un trabajo sobre cómo hablarle a los niños pequeños sobre la muerte, ¿no? Ella era profesora infantil. Hizo un trabajo muy bonito, muy pionero, que luego pues, era tan bueno que yo decidí aconsejarla que publicase el artículo, lo acabamos publicando, además una revista bastante buena. Entonces, pues ahí cuando tienes algo que contar o algo que te llama o que tú lo vives, pues aprovecha ese momento para contarlo. Es decir, pues mira, después de la presentación, si te sobra un minuto o dos, pues puedes contar el por qué o qué es lo que te ha emocionado de haber hecho el trabajo o no, no sé. Pues puede ser, depende, ya os digo, del tiempo que tengáis también, de cómo haya sido vuestra experiencia, porque si realmente esto ha sido un trámite que habéis hecho así que también lo entiendo, porque hay que hacerlo y ya está, pues obviamente no da lugar a esto, pero bueno, también, como os decía, tal y como os decía, con los objetivos y las conclusiones, el principio y el final siempre están conectados, con lo cual si empezamos de una manera introduciendo el trabajo por la parte personal, pues también se puede acabar con algo personal o no. Pero siempre dar las gracias, siempre agradecer a las personas que te escuchan por tu tiempo, decirle, bueno, pues muchas gracias por haberse tomado la molestia de leer el trabajo, por haberlo evaluado, por haberme escuchado. Eso es básico, ¿no? Que a veces por los nervios o porque no te has parado a pensar que eso es necesario, pues no lo dices, ¿no? Y como decía, pues nunca ser defensivo, hostil cuando te critiquen algo. Total, aquí tenéis ya, para resumen, yo soy muy machacona y tiendo a repetir constantemente las cosas importantes, entonces aquí tenéis simplemente como una especie de resumen de buenas prácticas también, de cosas que debéis de tener cuidado, ser humildes, de intentar transmitir esa seguridad, etcétera, ¿no? Cosas que hemos comentado, que aquí tenéis un listado tipo resumen, ¿no? Eso esto ya me adelanté, ¿no? Y tenéis un ejemplo, pues acaso el día de mañana se os olvida lo que yo os he contado, pues aquí lo tenéis escrito. Esto de cuando te hacen una crítica, cómo responder, ¿no? Es decir, tanto lo que habría que hacer, que es esto, por ejemplo, una fórmula polite o educada y evitar pues fórmulas de este tipo, ¿no? Sí que está, esto está no sé dónde, o cosas así como muy bruscas, muy
aquí tenéis eso, pues un recordatorio y un ejemplo para practicar fórmulas. También aquí, y aquí vamos a hacer un descanso, también aquí hay personalidades, ¿no? Hay gente que por su naturaleza es muy brusca y es muy de soltarte así las cosas de sopetón. Entonces, hombre, si uno se conoce y sabe que es así, pues tiene que llegar a ese día con una conciencia trabajada de que eso no me puede salir ese ramalazo en el día del TFG o el día de una entrevista, ¿no? Me tengo que cortar o tengo que hacer de tripas corazón y cuando me digan algo que no me gusta, contestar sí, yendo al grano, pero de una manera pues es un poco educada. Y nada, si queréis hacemos ahora un mini descanso, ¿vale? Para luego terminar de ver lo que nos queda, que es lo de la glosofobia, de qué podemos hacer para perder el miedo a hablar en público. Y no me acuerdo qué más, un poquito más. Luego, pues ver lo de los ejemplos prácticos de, os voy a enseñar una exposición mía, un PowerPoint mío que hice hace poco. Y podemos ver también, que creo que eso es útil, lo de los archivos RIS, que eso nos vamos a meter en un par de revistas, en un par de sitios y vais a ver un poco tanto desde casa como aquí a qué me refiero con esos archivos, cómo funciona Mendeley y si queréis que os ayude con vuestros ordenadores, pues instalamos los plugins, ¿vale? Pues nada, nos tomamos 10 minutos. Bueno, vamos a compartir pantalla otra vez. Esperad que estoy en... ¿Dónde estaba yo? Mira, fijaros, antes de pasar lo de la glosofobia, pues os decía que os metierais en la sesión online porque no, bueno, lo podría hacer así para quien no, pues estáis todos, ¿no? Esto es una presentación que yo hice, hace poco pues leí una segunda tesis doctoral en la Facultad de Psicología, yo ya era doctora en Sociología, entonces bueno, pues es una presentación de yo como alumna, no como profesora. Obviamente pues hay algunas cosas que tenía que poner, por ejemplo esto era una tesis por compilación de artículos, la primera diapositiva nos sirve de ejemplo, pero sí que por ejemplo tenemos que ir a cosas de este tipo de esquema con fotos, que eso nos lo permite hacer la herramienta esta de SmartArt, fotos de nuevo, que pues aquí pues, me dio paso a hablar de una serie de investigaciones que se habían hecho sobre el campo de la salud mental y la nomofobia. Esto es un poquito más, era una cosa que tenía que poner de obligada porque era parte esencial de unos artículos, pero fijaros, ¿no? Pues esta diapositiva para mí es bastante indicativa de eso que os digo, de algo visual, breve, que se lea bien, que sea atractivo. No está, por ejemplo, no tanto, aquí pues una viñeta que me da pie a hablar, esto es simplemente presentar un cuestionario que había traducido. Es decir, fijaros que hay información, pero no hay mucha, ¿no? No es algo que autosiga al lector, ¿no? Que podemos seguir, pues, tranquilamente, algún gráfico. Obviamente, mi tesis, que eran 3 artículos, cada uno con 800 tablas y gráficos, pues tenía que seleccionar unos cuantos solo. Y luego, como os decía, por ejemplo, esta diapositiva también está bien, esta de aquí. Y luego al final, por ejemplo, este tipo de diapositivas para un alumno a mí me gusta mucho, cuando tienes una foto y el alumno es capaz de hablarte sobre esa foto, por lo menos tener alguna de este tipo. Y luego yo después de la diapositiva de... Ahí estoy bajando para arriba. Después de la diapositiva de final, pues como os contaba, yo tenía aquí pues una serie de cosas guardadas por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un ejemplo. Vamos a volver a la presentación donde la hayamos dejado, que me he ido sin querer. A ver. Tengo que entrar otra vez en estudio. Vale, estamos con el miedo a hablar, la glosofobia. Obviamente, como todas las fobias o todos los problemas, cuando hay una fobia ya real de alguien que realmente es que lo pasa fatal, pues hay que prepararse antes, ¿no? Hay que hacer ensayos, hay que intentar exponerse a situaciones donde tengas que hablar delante de alguien o en vuestro grupo, porque es un miedo así no se vence de la noche a la mañana, ¿no? Entonces está bastante extendido y como decíamos, en otros niveles ya no que sean fobia, pero sí que es algo que es un miedo
que todos hemos pasado por, todos los profesionales que hablamos en público hemos pasado por allí. ¿Por qué surge? Pues principalmente por la sensación de que te evalúan, ¿no? De si estás haciendo el ridículo, si estás hablando bien, si se te entiende, si es interesante lo que dices, todas estas preguntas que te empiezan ahí a hablar y a estas voces negativas de hablarte en negativo sobre estas preguntas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que eso es algo que sucede porque es una situación anómala y porque los humanos somos bastante sensibles al rechazo social. Entonces, cualquier situación en la que se pueda producir rechazo social o un juicio negativo, pues la persona anticipando que eso pueda ocurrir se puede llegar a sentir muy mal. Entonces, bueno, pues simplemente un poco curiosidad, que sepáis que viene de aquí. ¿Y cuáles son los síntomas principales? Pues fijaros, lo que suele pasar mucho es que empiezas a hablar de una manera acelerada o que sientes que el corazón se te dispara de repente. Eso es algo que es súper angustioso cuando se te va a mil y sientes que literalmente no te llega el aire y que no puedes hablar porque te falta el aire, ¿no? O que tú misma notas que empiezas a hablar atropelladamente, que sudas, que te pica algo, los tics, lo que os decía el ejemplo del alumno del bowling. Fijaros que lo de quedarse en blanco es más raro, porque eso ya es que tu cuerpo ya está colapsando, eso es muy raro que ocurra, pero bueno, lo que suele ocurrir son estos síntomas fisiológicos. Entonces, si uno se conoce, pues, a ver, lo tienes que plantear antes qué tipo de problema tienes, porque lo que yo sí que no aconsejo y que a lo mejor el sentido común os llevaría a eso es, pues como estoy nerviosa me tomo una tila bien cargada. De hecho, hay 3 tilas en el vaso o 2 pasifloras y para adentro. Eso es malo porque si te tomas un producto que es ansiolítico, lo que te va a dejar es cao. Si te hace efecto, a lo mejor no porque estás muy nervioso ni siquiera llega a hacerte efecto, pero si tomas algo que sea un tranquilizante, que tengas efecto tranquilizador, puede ser que sea contraproducente y de hecho yo no lo he visto nunca, pero una vez me han contado de casos de alumnos de tesis que han llegado como medio drogados y que lo han hecho fatal porque estaban ahí como... por eso digo que es mejor consultar con un médico y si tú le planteas que a lo mejor no lo conoce o no está acostumbrado a recetarlo para ese propósito, pero si le hablas de insomnial, creo que no va a tener ningún inconveniente porque es bastante conocido para ese ámbito. Entonces, si es un caso muy agudo, ya digo que podemos recurrir a medicación o si no, intentar trabajarlo antes, pues eso, cognitivamente. Algo que es muy bueno y que aconsejan los profesionales, yo una vez le escuché a Elsa Punset la explicación y me pareció convincente, es lo de beber agua. Si tú antes de una presentación bebes agua, le estás lanzando al cuerpo un mensaje de que estás en un entorno no peligroso. Es decir, tenemos que pensar que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente es la misma que la de nuestros antepasados que vivían en el Pleistoceno o en las cavernas o en la sabana africana donde había leopardos que te podían devorar, ¿no? Entonces, la ansiedad que nosotros experimentamos en la vida moderna ante cosas que realmente no son peligrosas es el mismo mecanismo que la selección natural puso en nosotros para cuando viésemos un león movilizar una cantidad de energía brutal enseguida y salir corriendo, ¿no? Ese es el origen de la ansiedad, que tengamos, es un mecanismo para lidiar frente a un peligro. ¿Qué pasa? Que en la vida cotidiana nos agobiamos por cosas que realmente no son peligrosas, pero el mecanismo evolutivo o biológico es el mismo. Entonces, sí, obviamente, si tú estás bebiendo agua es porque estás en un entorno donde no hay depredadores o donde no hay cosas que sean preocupantes. Entonces, la mente entiende que estás tranquilo y se calma. Esa es la explicación que proponen los profesionales de por qué beber agua calma. Lo cierto es que calma e intentar pues hacer visualizaciones antes o ponerte una canción que te guste de camino al evento, que sea la entrevista, al TFG. Es decir, hay cosas que pueden hacer que te sientas mejor y sobre todo tener una buena conciencia de que te la has preparado también ayuda bastante. O sea, si vosotros trabajáis, yo os aseguro que aunque os pongáis nerviosos, vais a hacer la presentación bien porque estoy harta de verlo, gente que se nota que está nerviosa, pero que como lo ha trabajado mucho es que le sale, tiene ahí ya el chorro de ideas y es capaz de contarlo. Entonces, simplemente os quería hablar brevemente de una línea de investigación de Amy Cuddy, una investigadora que hizo una cosa bastante original en su momento y que os puse un vídeo en Studium, ¿no? El vídeo suyo, la charla TED, que es, no sé si alguna la conoce o no, pero bueno, ya se le ocurrió pensar, el vídeo es súper bonito, yo creo que yo siempre que se lo pongo a mis alumnos se los he puesto en miles de grados diferentes de psicología, trabajo social, todo el mundo, hay mucha gente que se emociona con ese vídeo porque realmente es muy inspiracional, ¿no? Por todo lo que ella cuenta, no voy a hacer spoiler. Pero ella básicamente su línea de investigación fue, ok, cuando nosotros nos sentimos mal, nos encogemos, ¿no? Y cuando nosotros nos sentimos bien, como la foto que tienes aquí de Michelle Obama, cuando uno llega a la línea de meta de una carrera o le ha salido algo muy bien, tiende a hacer posturas expansivas, que por cierto en el mundo animal también se repiten. Los animales, cuando se quieren enfrentar a un depredador,
normalmente lo que hacen como una serpiente es levantarse, ¿no? O hacer así con los brazos, porque quieren aparecer más grandes, ¿no? Por los humanos, que a veces nos olvida que somos animales, hacemos lo mismo. Entonces ella dijo, vale, hay una conexión mente-cuerpo, ¿no? La mente manda un mensaje y el cuerpo refleja ese estado mental, pero se le puede engañar. ¿Qué pasa si yo hago un gesto de éxito? ¿Me voy a sentir exitoso? Esa fue su pregunta de partida y lo cierto es que encontró que sí, que si nosotros nos ponemos así o nos expandimos, parece que la mente se adecua o se pone en consonancia con ese movimiento corporal, con lo cual pues dijo, pues algo muy sencillo para bajar los niveles de cortisol, de estrés, cuando tengamos una entrevista, cuando tengamos un examen, algo así, es practicar posturas de poder previamente. Obviamente, si lo haces más a menudo, más frecuentemente, pues más te va a ayudar a controlar tu cuerpo. Pero si yo lo hice una vez en una entrevista de trabajo en Reino Unido, que bueno, pues estaba nerviosa porque era importante, era una universidad muy buena, yo pues soy española y aunque hablaba bien inglés, pues siempre impone. Y me fui al servicio y estuve hace un ratito en el servicio, que no pasa nada, son 5 minutos y me fue muy bien. La entrevista la verdad es que me salió bien. No sé si es debido a la postura de poder o no, pero como no es algo que ni cueste dinero ni haga daño, pues yo os recomiendo que veáis su vídeo, si tenéis ganas, que creo que os va a gustar, es un vídeo de 20 minutos, que ya os cuenta mucho mejor que yo toda la investigación, pero básicamente las posturas de poder son las expansivas, las posturas de poco poder pues son aquellas en las que te encoges y te haces pequeñito, ¿no? Te vas así como escurriendo, o agachando, encorvando. Y yo el otro día, de nuevo con mis alumnos, lo observaba, ¿no? Veía cómo había alumnos que subían, se ponían así tenían así una especie de escritorio alto, y otros que iban así ya haciéndose pequeños por el camino. Entonces, bueno, pues si desarrolléis esa conciencia y cada vez que observéis que estáis haciendo así, pues os ponéis así, pues es algo que os va a ayudar. Y ya, aunque no, imaginemos que aunque no fuera efectiva a nivel mental, sí que es efectiva a nivel de lenguaje corporal. Entonces, es esta la charla, tenéis el enlace tanto aquí como en Studium y de verdad que aconsejo que la veáis. Aquí son las fotos originales de su investigación, de cómo ella midió los niveles de cortisol de un experimento que ella hizo con personas que adoptaban un tipo de postura a otro y encontró resultados significativos. Aquí tenéis indicaciones de cómo hacerlo. Hay autores que dicen que bastan 2 minutos, 3 minutos. Ahí tampoco es una ciencia exacta, pero bueno, parece ser que sí que ayuda bastante. Pero nada, que me estoy pasando aquí. Que sí que ayuda bastante, pues eso, practicar estas posturas antes de un evento que os preocupe. Y si lo hacéis con cierta regularidad, porque, por ejemplo, observéis que tenéis problemas de autoestima o que en general algo os va mal, pues también os puede venir bien. Entonces, bueno, pues ahí simplemente lo dejo, os lo quería contar. También, por supuesto, las técnicas de respiración profunda, todo esto, lo de beber agua, lo que decíamos, todo eso ayuda. Entonces, hasta aquí era la presentación. Bueno, al final no me ha sobrado mucho tiempo, pero los que no tengan prisa y se quieran quedar un momentito pues, para ver lo de los archivos RIS o para instalar lo del plugin, pues lo hacemos sin problema. Entonces, bueno, lo que voy a compartir, o sea, ahora me voy a ir aquí, bueno, esto es Studio, me voy a ir, por ejemplo, a este buscador, que es uno de los que os recomendé. Voy a hacer un poquito más grande, que se llama Science Direct. Para todos los que estáis aquí de sociología, trabajo social, etcétera, Science Direct podéis encontrar muchos artículos en inglés, ¿no? Al igual, Dialnet y Cielo son más para español, portugués, otras lenguas, pero para ciencias sociales yo creo que Science Direct es el mejor buscador, es un portal, es una base de datos de muchas revistas, ¿no? Entonces imaginaos que yo quiero buscar y vais a encontrar siempre mucho más en inglés que en castellano, como decía, pero vamos a intentar buscar un artículo sobre trata de mujeres, por ejemplo. Entonces yo pongo aquí mis términos. Y bueno, pues voy a coger, veis, hay un artículo, ¿no? El primero, tampoco me voy a quebrar mucho los cascos, ¿no? Me voy aquí. Y fijaros, yo quiero localizar dónde bajarme ese archivo RIS que yo os decía que necesito. Pues en cada portal, en cada sitio, en cada revista, vamos a ver solamente un par de ejemplos porque si no sería muy pesado. Tiene una manera, normalmente se llama Cite, Download Citation, alguna Disculpa, manera Ana, estamos viendo el PowerPoint desde casa. ¿Estás viendo el PowerPoint? Gracias. Pues espérate que a lo mejor tengo que compartir pantalla de otra manera. Vale, vamos a ver. Google Chrome, vale. Ahora yo creo que sí que lo vais a ver. ¿Me confirmáis que Sí, sí lo veis? sí, sí, ahora sí, ya sí, gracias. Como os decía, nos vamos a Science Direct, tenemos aquí nuestras palabras clave y hemos localizado un artículo de
de trata de mujeres. Pues yo me voy aquí, ya he localizado la palabra site y efectivamente vemos que, hasta luego, que vaya bien, vemos que una de las opciones es Export Citation to RIS, ¿no? Siempre que damos la palabra RIS, esa es la palabra mágica que tenemos que buscar con este tipo de buscadores. Vale. A mí por defecto es que tengo otro gestor, se me va a abrir BitDesk, a ver si soy capaz de hacerlo de otra manera para que no se me abra. A ver. Si soy capaz de... Es que no sé por qué, lo voy a quitar. Creo que me va a pasar lo mismo. No sé por qué en la última actualización del ordenador se me ha puesto como predeterminado BitDesk, que bueno, es otro que yo utilizo. Voy a hacer una cosa un poquito farragosa que vosotros no vais a tener que hacer nunca, que es, bueno, me voy a llevar esto, a ver si puedo al escritorio. Pero bueno, vosotros simplemente si tuvierais un archivo RIS, voy a hacer otra cosa diferente. Voy a buscar algún archivo RIS que yo tenga en mi ordenador, que vamos a acabar antes. Pero lo que tenéis que hacer vosotros es siempre localizar la manera de bajaros un archivo RIS. Mira, por ejemplo, ¿ves? Este es un archivo RIS. Y si yo tengo aquí mi Mendeley abierto, lo que debería de poder hacer, soy capaz de mover, es algo tan sencillo a ver, que yo es que cuando tengo muchas ventanas, la verdad que se me da mal. Un momento que lo vuelva a localizar. Mira, pues simplemente arrastro. Entonces ya se me queda dentro del gestor. Hasta luego, adiós. ¿Se ha quedado parado? Vale, pues que esto de compartir pantalla parece que no... Ah, se ha quedado esto. ¿Por qué? Silence post. No sé, ¿por qué? Vale, vamos a ver si así funciona. Vale, así veis, Mendeley, veis la ventana emergente. Bueno, simplemente os decía que arrastraba. ¿Vale? También hay otra cosa que es muy fácil. Si la página te permite bajarte un PDF, yo antes he estado trasteando y he encontrado una revista de trabajo social, por ejemplo, alternativas, y pues un artículo cualquiera que me bajé también de trata de mujeres. Si yo cojo este PDF y lo arrastro a Mendeley, se me quedan los datos también y ya lo tengo en Mendeley. Es decir, ves que es súper fácil con arrastrar tanto un PDF como un archivo RIS. Tenéis que acordaros de estas dos cosas. Ya tengo la información que necesito para poder utilizar Word. Y como os decía, cuando tenéis Mendeley, aquí en Tools, yo ya lo tengo instalado, por eso me sale la opción de desinstalar, pero aquí es donde encontraréis lo de Install Word Plugin. Simplemente tenéis que instalarlo. Quien quiera, los que estéis aquí o en casa, pues lo podéis hacer y yo os ayudo. Y entonces ya tendréis este menú. Por ejemplo, este es el mensaje que yo os escribí ayer, pero yo si fuera aquí a mi menú de referencias, pues lo que os decía, ya tengo lo de Insert Citation. Entonces vamos a ver el artículo que nos hemos bajado de tratas. Yo le pongo aquí la palabra trata y bueno, pues aquí ya me aparecen una serie de artículos que contienen esa palabra, entre ellos el último, pues es el que me acabo de bajar. Entonces me genera el paréntesis, a veces tarda un poquito, lo que os decía, a veces puedo necesitar que, hasta luego, que editar, y luego si le diera aquí a insertar bibliografía, obviamente como solo tengo un artículo insertado, pues me va a hacer solamente una referencia, pero me la haría automáticamente. Así que fijaros todo lo que nos ahorra y como al compañero que, por ejemplo, imaginaos que yo decido cambiar de estilo de citación, pues lo cambio así automáticamente y me lo cambia. O sea, yo no tengo que hacer absolutamente nada, ya ni de preocuparme de cursivas, ni de estas historias que tenéis que hacer en trabajo de fin de grado. Entonces, bueno, era simplemente un breve apunte de cómo utilizar un gestor, lo más básico, lo de Word, y yo creo que tiene bastante utilidad, que merece la pena. Con lo cual, pues si queréis, lo dicho, si que alguien quiere animarse a bajar el Mendeley y el plugin y por alguna razón no le funciona, pues yo le ayudo, tanto ahí en casa como aquí en el aula. Y luego, pues nada, pues simplemente eso, que en el aula de Studium, pues tenéis un montón de información que os he puesto, que espero que os sirva. No sé si ahora se ve, ¿no? De Studium. Sí. Tenéis todo el material. Esto os he puesto que está en construcción
porque os voy a pasar un listado en Word de bases de datos, bibliotecas, librerías, buscadores más amplio, ¿vale? Para que lo tengáis a mano. Enlace a SciHub. ¿Qué es esto de SciHub? SciHub es como el torrent de los artículos científicos, es decir, hay muchas revistas que son de pago y que tú no puedes acceder a él. Pues te vas a SciHub con el DOI, que es como el DNI de los artículos, todos lo tienen. Fijaros, aquí en el que me acabo de bajar, pues este justo no, pero la mayoría suelen incluir un DOI, pues con el DOI es como mejor te lo localiza. Entonces, cualquier artículo que tú no puedas encontrar libre en SciHub, lo puedes encontrar. A veces lo único malo es que depende del explorador que uses y de sus medidas de seguridad, a lo mejor no te deja usarlo. Con lo cual yo siempre utilizo, por ejemplo, Cosia, no sé si lo conocéis, que es un buscador que además te sirve, es un buscador que con el dinero que gana de la publicidad planta árboles, ¿no? Entonces, según la cantidad de veces que lo uses y los anuncios los que cliques, puedes ver cuántos árboles has contribuido a plantar. Bueno, pues Ecosia tiene un firewall amigable y a mí no me produce ninguna interferencia con SciHub. A lo mejor otros no te permiten, Safari o algunos, por las medidas de seguridad, interpretan que es un sitio peligroso y no te dejan ir, pero no tiene ningún peligro. Es una investigadora armenia que se propuso hacer de la ciencia que fuera accesible, entonces tiene una web inmensa de casi todo lo que está publicado en todos los campos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un pequeño documento sobre cómo hacer un estado de la cuestión, sobre escritura académica, lo que os decía, conectores, cosas de estilo, de puntuación. Materiales diferentes pues, para distintas partes del trabajo, pues información ampliada de cosas que hemos visto en la presentación. Y bueno, pues como decía, sé que es mucha información y muchos recursos, pero que no pretendo que los veáis todos ahora y además que sería contraproducente. El día de mañana, según lo vayáis necesitando, según vayáis avanzando en el TFG, pues lo usáis. Bueno, ese es el ánimo un poco por lo que lo he puesto. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? No sé si los que estáis en casa tenéis alguna duda de algo que haya explicado, si estáis con lo de Mendeley y habéis tenido algún problema. Vosotros me decís, ¿vale? Si voy a ir también preguntando aquí, ¿habéis sido capaz de instalar Mendeley y el plugin? ¿Sí os funciona? Comprobar cuando abrís Word que os sale el menú de Mendeley, porque a veces... Sí, te pide registrar, si no ahora me voy pasando. Aquí en casa lo mismo, si alguien quiere probar, yo vengo en un momento, si tiene cualquier problema lo vemos, ¿vale? Voy a ver cómo... Pero hay una manera que también puede ser una ventaja a Mendeley, es, fijaros, si yo me voy aquí a Mendeley, a ver, ¿cómo puedo...? Claro, es que, claro, aquí no lo puedo enseñar. Bueno, pues te lo voy a enseñar, voy a quitar la cámara de zoom. No sé si se verá, pero si yo me voy aquí a Mendeley, hay... Uy, me pensaba que estaba alto. Hay una pestañita que se llama Add, ¿no? Que os decía que antes os la mostré, que simplemente lo que hace es que te permite, bueno, añadir carpetas o lo que sea, pero eso no es lo que quiero hacer. Es, por ejemplo, añadir una entrada manual. Si yo imaginaos que encuentro un libro de estos antiguos que no está en ningún sitio y no existe una referencia, pues es muy fácil. Yo me voy aquí y simplemente tengo que seleccionar, ¿es un libro, es un artículo? Y como ya me pide los campos, yo ya aquí, ¿veis? Esto también nos va a servir luego para ver cómo editar una referencia mal hecha. Veis que nos pone que pongamos la información de una manera determinada en el autor, ¿no? Que tengo que poner el apellido, coma y el nombre. Entonces, así me la va a quedar bien. Y si tengo una referencia que está mal hecha, lo que hago es que me voy a esa referencia y Mendeley me permite editar los campos. Entonces, puedo ver si el problema, por ejemplo, aquí está bien hecho. Pero imaginaos que me ha puesto Andrés y luego coma el apellido, pues simplemente yo lo cambio y ya cuando te la creará bien. O sea, que si te bajas una referencia que está mal hecha, Mendeley te permite arreglarla con este menú, ¿vale? Habiendo cualquier referencia o eso incluso te permite meter en tu biblioteca una referencia que no estaba hecha. Bueno, en casa no sé qué tal vais. No sé si queda mucha gente por aquí. Bueno, sí quedan 15 personas. Bueno, si tenéis cualquier cosa, cualquier duda, me decís. Y bueno, pues si no queréis, lo tienes, dice Andrea. Genial. Con exclamación, ya ha salido. Yo de verdad que os animo porque es que luego os va a ahorrar una cantidad de tiempo impresionante. De nada, Andrea.
¿Puedes repetir cómo hacerlo? Porque yo estoy en Mac y me he descargado el Mendeley, pero ahora no sé cómo... Mira, tú te vas a Mendeley, ¿no? Yo también tengo Mac, además, voy a compartir pantalla de mi escritorio. Tú me dices si lo ves bien. ¿Ves Mendeley? Sí. Mira, pues cuando hay un menú aquí arriba, File, Edit, View, Tools, es en Tools donde yo tengo que darle a instalar. A mí me sale desinstalar pero porque ya lo tengo instalado. Entonces tú te tienes que instalar el Word plugin, ¿vale? Eso es fundamental para que pueda funcionar con Word. Y luego bueno, no te quiero aturullar. Cuando hagas eso, si quieres te comento para alimentarlo cómo tienes que hacer. Es que me lleva a descargarlo en Microsoft. Claro, es que te tienes que descargar en Microsoft el plugin. Es un complemento para que luego tú puedas trabajar con Word. ¿Sabes? Si no, también antes os decía que si no podéis hacerlo funcionar con Word, que es rarísimo, y además a mí me han dicho, yo lo he consultado con compañeros, si tenéis un problema informático, la USAL tiene técnicos que os pueden mirar tanto desde casa por control remoto como aquí en la facultad ese problema, porque si queréis usar un programa y no sois capaces de instalarlo por la razón que sea, os van a ayudar, ¿vale? Creo que no es sencillo, pero algún caso raro hay de que la versión de Word pues, no funcione, por la razón que sea el complemento. En este caso yo sí que os aconsejo que a lo mejor que pues, tiréis del servicio de informática de la USAL. Si no, para un trabajo que tiene poquitas referencias, tenéis esta opción que es, le dais aquí con el botón derecho del ratón, le dais a copiar a Format Citation, lo que te hace es eso, que cuando tú te vas a Word, te genera esto, la referencia ya hecha también, pero solamente te sirve para el listado de referencias bibliográficas. Vale. ¿Vale? Entonces no sé si has sido capaz de... No, pero No. bueno, ya trasteo yo, no pasa nada. Trastear es simplemente instalar el complemento, esa es la clave. ¿Y cómo me doy cuenta en mi Word si está el complemento? Porque cuando abro mi menú, ahí depende de la versión de Word, lo puedes ver de una manera u otra, pero siempre vamos a encontrar el icono de Mendeley. Si no vemos una herramienta que se llame Site Mendeley o Mendeley es que no está bien instalado. Vamos a ver un menú de referencias, pero que es el de Word, que también tiene uno. Tiene una regular, pero bueno. ¿Vale? Entonces simplemente pues eso, trastear y si no os funciona y creéis que vale la pena, yo también lo creo, pues tirar del servicio de técnicos de la USAL y que os lo arreglen. Pero que porque si no estáis aquí en el campus presencial, pues también podéis llamar por teléfono. Entonces ellos enseguida por control remoto se meten en tu ordenador y te lo miran. Sí. Bueno, veo que queda poquita gente, supongo que ya habrán sido todos capaces. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la asistencia y bueno, pues espero que os haya servido el curso. Hasta luego, un saludo.